Muchas gracias. Bueno, Jacinto me ha hecho un poco la introducción, yo iba a presentar, ya lo hace él. Bueno, en principio agradecer a todos los que asistís aquí y lo que sí quiero es al menos dejar antes, de luego ya podré intervenir más veces, que le transmitan al presidente de la Asamblea nuestro agradecimiento por esta oferta que nos ha hecho de poder traer aquí a unos parlamentarios y que nos puedan enseñar un poco y acercar, que yo creo que es el gran problema que le he comentado con ellos, acercar el Parlamento a la población, a la gente de a pie, que yo le suelo decir, ¿no? Este acto lo encuadramos como la mayoría, algunos de que sois de aquí, algunos vienen de fuera, pero la mayoría de la escuela, dentro de las actividades que tenemos en San José. Y como he comentado antes, pues recibimos en su momento, creo que ya poco después de las Navidades, una carta del presidente del Parlamento, de Fernando Manzano, en el cual pues, nos hacía este ofrecimiento y nosotros encantados y organizamos este día. El problema de elegir siempre el día, mañana o tarde, es un problema que, como sabemos, no sé si acertamos poniendo mañana, poniendo tarde. La verdad es que esta semana, yo ya se lo comenté, pero no teníamos otras posibilidades. Era un poco complicado en el centro porque ahora mismo a la misma hora hay algunos dando clases, pero algún otro en las actividades deportivas que hay en el pabellón, en fin, que siempre restaba y como alguien decía también, dice, y luego al final de la noche hay fútbol. Digo, pues es verdad. Digo, todo resta un poco, ¿no? Pero lo cierto es que lo que sí quería dejar constancia es que le transmitáis a Fernando, al presidente, nuestro agradecimiento por esta oferta. Como muy bien ha dicho Jacinto, pues aquí en la mesa me acompaña la vicepresidenta primera, Consuelo, el presidente y portavoz de Izquierda Unida, Pedro Escobar, la representante del Grupo Parlamentario, Beatriz Villalba, aquí a mi derecha, el representante del Grupo Socialista, César Ramos, que, como antes comentaba, le daba la bienvenida, además, porque es antiguo alumno de la escuela nuestra. Es decir, conoció ya este edificio, como me recordaba él hace muy poco, y luego por el Grupo Mixto Agrupación de Diputados Regionalistas, Fernanda Ávila, aquí a la derecha. Entonces, hemos acordado un formato en el orden que parece que establece el protocolo, que es el que yo he dicho. Ellos harán una introducción, les voy a medir, yo no suelo utilizar el reloj, pero se lo voy a medir un poco en el tiempo, porque sí me gustaría que 2 o 3 cuestiones, yo tengo aquí 2 o 3, pero que vosotros plantearéis alguna cuestión y ellos contestaran, ¿no?, de esas cosas. Y además me lo decían que con toda libertad, aunque creáis que es una cosa muy simple y que es de algo que no conocemos de la Asamblea, pero que todas esas cosas yo creo que ellos estarán encantados de contestar, e incluso alguna cosa pues que pueda ser un poco más discutible en el sentido de que pueda haber distintas opiniones. Entonces, quería que en la última parte, en el debate, pudiéramos hacer algún tipo de pregunta. Entonces, yo, sin más, no quiero perder más tiempo y, Consuelo, empiezas tú como hemos acordado. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre ya lo han dicho, Consuelo Rodríguez Piri, soy la vicepresidenta primera de la Asamblea. Deciros que, bueno, que mi profesión no es la política, sino la psicología. Yo soy psicóloga desde hace muchos años y he ejercido como tal pues hasta los 40 años aproximadamente. Yo luego entro en política y he sido concejala del Ayuntamiento de Badajoz durante 12 años como concejala de Cultura y también en alguna legislatura como concejala de Ferias y Fiestas. Con lo cual he tenido el placer de poder organizar los carnavales alguna que otra vez y otra serie de actividades culturales. Pero ahora estoy en el Parlamento de Extremadura como es que yo creo que es mejor sin micro, ¿no? Es que necesitamos para la grabación. Sí, perdón. Vale. Estoy en el Parlamento de Extremadura como vicepresidenta. Y yo quiero... Bueno, Jacinto ha sido muy malo con vosotros porque os ha hecho algunas preguntas y os ha puesto un poco en una situación difícil. Pero yo no me preocuparía por vosotros porque yo creo que si hiciéramos esa misma pregunta a toda una facultad completa, pues nos encontraríamos con respuestas parecidas. No pasa nada, no es algo cotidiano que lo veamos cada año, sino que lo vemos cada 4 años y además lo hacemos a veces sin pensar. Fijaros, yo me gustaría que pusierais las listas electorales. Es decir, cuando hay elecciones vamos a votar, vosotros ya habéis ido a votar y lo que estáis votando es eso, es una papeleta larga llena de nombres. Esos nombres que están ahí, el primero, en este caso de la lista del Partido Popular, aparece José Antonio Monago, que es el actual presidente del Gobierno de Extremadura. Como veis, bueno, yo estoy la número 2, luego está la 3, en fin. Es decir, ahí hay una serie de nombres
que en esa lista en concreto, de los que estamos en la mesa, está Beatriz Villalba y estoy yo. Vamos a ver la lista del PSOE, en la que la encabezaba Guillermo Fernández Vara, y en esa lista tenemos a nuestro amigo César Ramos. Está en el número, no sé, César, ¿te acuerdas? 11. En el 11 está César Ramos, ¿no? Fijaros, yo estoy en el 2, perdón, sí, y también Fernanda Ávila está en esa lista. Ahora os explico por qué ella no debería estar en esa lista. ¿Está en esa lista? ¿En qué número? Pues espérate, creo que el 14. El 14. Fijaros, es decir, de los que estamos aquí sentados, uno estaba el 11, otro el 14, yo estaba la 2, Beatriz estaba la 13. Es decir, ¿cómo se conforma el Parlamento? Pues se conforma, perdón, por mi Izquierda Unida, que la encabeza Pedro Escobar, ¿de acuerdo? Que estaba el número 1 y además lo tenemos aquí al número 1 de la lista. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que los 65 diputados salen de estas 3 listas que habéis visto. En función del número de votos, se llega hasta un número determinado de esa lista. Es decir, puedes llegar hasta el 22 del PP, o en este caso, entre Cáceres y Badajoz, se llegó a 32 diputados. En el PSOE, también entre Cáceres y Badajoz, se llegó a 30 diputados. Quiere decir que la lista, y ahí se para, es decir, en función del número de votos. Con lo cual, lo que vosotros votáis, no votáis a una persona, no votáis a Guillermo Fernández Vara, no votáis a José Antonio Monago o no votáis a Pedro Escobar. Lo que votáis es una lista de diputados que os van a representar, que os vamos a representar en el Parlamento de Extremadura. Y es el Parlamento de Extremadura el que elige al presidente del Gobierno, al presidente de la comunidad autónoma. ¿Cómo lo elige? Votando, democráticamente votando. ¿Quién sale presidente? Pues en función del número de votos que se tenga. En este caso, en esta última legislatura, como sabéis, el Partido Popular tenía 32 votos, era la lista más votada, el Partido Socialista tenía 30 votos y después Izquierda Unida tenía 3 votos. Cuando digo 3 votos me quiero referir a 3 diputados, 3 escaños. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando se votó y presentaron, el Partido Socialista presentó a su candidato, a Guillermo Fernández Vara, lógicamente, el Partido Popular presentó a su candidato, que era José Antonio Monago, y Izquierda Unida presentó al suyo, ¿no? ¿O no presentaste? No, es verdad, no pudieron presentar porque no, por la ley electoral que tenemos ahora, no podía votar de libre. No podía votarse a sí mismo. Entonces, bueno, pues el Partido Socialista votó a su candidato, nosotros al nuestro. Izquierda Unida se abstuvo. Por eso ganó José Antonio Monago como la lista más votada, porque tenía 32 votos. En segunda ronda, en mayoría simple. Ese era un concepto que yo quería que vierais, para que entendierais que cuando vais a votar nos votáis a todos, a todos los diputados. Y por tanto, todos tenemos la obligación y el deber de atenderos, porque en definitiva sois vosotros los que decidís que estemos en el Parlamento. ¿Qué pasa después, una vez que ya se ha conformado el Parlamento? Pues el órgano que dirige el Parlamento se llama la Mesa de la Asamblea, que la veis ahí, la Mesa de la Asamblea, que está formada por el presidente, por Fernando Manzano, yo como vicepresidenta, vicepresidente segundo Ramón Ferreira, secretario primero Alejandro Nogales y secretaria segunda Ana Belén Fernández. ¿Cómo se elige la mesa? Fijaros, de los 5 miembros que estamos ahí, 2 pertenecemos al PP, 2 pertenecemos al PSOE y 1 a Izquierda Unida. Quiere decir que la mesa, el órgano que dirige el Parlamento de Extremadura, tiene siempre representatividad de todos los grupos que están en la Cámara. ¿Por qué? Pues porque el sistema de elección es muy fácil. El presidente se elige por mayoría absoluta entre los diputados, en primera ronda, y si no, por mayoría simple. Los 2 vicepresidentes se eligen conjuntamente, es decir, se elige el primer vicepresidente es la lista más votada y el segundo es la lista más votada después. Con lo cual, siempre,
el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, o sea, un vicepresidente, perdón, es de un partido y el vicepresidente es de otro. Y con los secretarios, primero y segundo, ocurre exactamente lo mismo. El secretario primero y el segundo se eligen juntos, el primero es el que más votos obtenga y el siguiente es el que por número de votos le vaya después. Con lo cual, siempre, la mayor representatividad del órgano que dirige la Cámara están siempre presentes, siempre, todos los partidos políticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando nos reunimos la mesa todas las semanas para tomar decisiones acerca de... Buenas tardes, que te acabo de ver. Pues acerca de muchos temas, pues dónde gastar el dinero del Parlamento, en esas cosas un poco más crematísticas, pero, por ejemplo, para calificar los escritos parlamentarios, los que los grupos nos piden y demás, siempre tenemos que estar colegiados. Es decir, estamos siempre juntos, todos los partidos, y eso es bueno para la democracia. Después, esa bueno, la Junta de Portavoces, que ya ellos lo explicarán, porque si no se me va el tiempo. Las comisiones, hay comisiones de todo tipo, comisiones de investigación, comisiones bueno, pues correspondientes a cada una de las consejerías. Y después, pero yo creo que eso lo van a explicar ellos mejor. Yo solo me gustaría decirles un poco que la labor del Parlamento fundamental es la de, primero, legislar. Es el Parlamento el que aprueba las leyes. Si vienen del Gobierno, son proyectos de ley. Si vienen de los grupos políticos, son propuestas de ley. Y si viene del pueblo, son iniciativas legislativas populares. Todo lo que se legisla en la comunidad pasa por el Parlamento. Y pasa por el Parlamento y se tiene que aprobar en pleno. Y se discute en diferentes comisiones. Y se pide a muchísimos colectivos para que vayan a comparecer al Parlamento, pues se le pide opinión, los grupos políticos invitan a una persona, a otra, para que les dé su opinión sobre esa ley que se está haciendo. Y otra misión importantísima del Parlamento es la de control al Gobierno. Es decir, el Gobierno aprueba su ley principal, que es la ley de presupuestos, sin la cual no puede funcionar, pero después, a lo largo de toda la legislatura y de todo el año, tiene que estar controlado por los grupos, está controlado por los grupos políticos. Los grupos políticos pueden pedir comparecencias de consejeros para preguntarle, oiga, ¿por qué usted se ha gastado este dinero en esta vía y por qué no la ha hecho por otro lado, ¿no? Es decir, y el consejero tiene que ir a explicar y tiene que decir por qué lo hace así. Hay preguntas al Gobierno por escritas. Al presidente se le pregunta una vez al mes en pleno. Cada grupo político tiene para poder preguntarle sobre el tema más candente. Ellos eligen sobre lo que creen que el presidente debe contestar. Hacen propuestas de impulso para solicitar que el Gobierno haga determinada cuestión sobre un tema concreto, ¿no? Pues para fomentar, pues no sé, la ley de farmacias, por ejemplo, ¿no? Para que, imaginaros, pues que quieren que se abra por las noches todas, ¿no? Es decir, todas esas cosas es el trabajo que tenemos los parlamentarios, que es de estar continuamente viendo qué es lo que el Gobierno está haciendo y viendo que lo que está haciendo está bien y se ajusta a lo que ha dicho que iba a hacer en los presupuestos. Y por último, decirles que hay una comisión en el Parlamento que yo presido, que es la Comisión de Peticiones. Aquí en el Parlamento de Extremadura, no, en la comunidad extremeña, no hay defensor del pueblo, pero la Comisión de Peticiones hace un poco las veces del defensor del pueblo. Es una comisión en la que en la página web tiene un link perfectamente donde ver todo, a la que puede acceder todo el mundo, a la que puede pedir todo el mundo que tenga algún problema, pues que tenga alguna dificultad para acceder a algún tipo de recursos que está haciendo. Es un sitio donde el ciudadano que siente que está indefenso, que no es capaz ya por sus propios medios de llegar a resolver un conflicto que tiene pues con la administración o con su ayuntamiento o con cualquier otra cosa,
nos escribe, nosotros lo vemos, lo estudiamos en una comisión que están representados todos los grupos políticos y intentamos darle solución a ese problema. Yo no sé cómo voy de tiempo. Pues ya regular. Bueno, pues entonces, luego ya en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Vamos a seguir el orden porque preferimos un poco... Te toca, Pedro. Pues... Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. De verdad, muchas gracias, porque con la tarde tan buenísima que hace, seguro que apetecen muchas cosas que no venir a escuchar a unos cuantos políticos. Bueno, yo me llamo Pedro Escobar, soy de Acedera. No sé si todos sois de Badajoz o sois de la provincia. Estáis algunos repartidos por ahí. ¿Hay alguien de La Serena por aquí? ¿De la Siberia? ¿Todos sabéis? ¿No? Sí, hay algún medio paisano por aquí. Bueno, yo soy de Acedera y yo soy maestro de primaria, maestro de profesión. Tengo ya muchos años de servicio, ya he cumplido 62 años y llevo en política pues prácticamente toda la vida. Yo fui concejal en el Ayuntamiento de Badajoz 8 años, siempre en la oposición. Primero cuando tenía mayoría absoluta el PSOE y después y los otros 4 años cuando tenía mayoría absoluta el PP. No me comí una rosca nunca en las elecciones. Siempre perdíamos, siempre sacamos resultados escasos, ¿no? Ya lo sabíamos cuando nos íbamos a presentar que íbamos a tener resultados bastante escasos, ¿no? Lo cual eso no nos quitaba las ganas. Y digo que llevo en política toda la vida porque la verdad es que siempre he estado metido en eso, aunque solo desde hace 3 años me dedico a ello, digamos, como trabajo. Ahora en mi escuela hay otro compañero que está interino y yo pues me dedico a ir a la asamblea todos los días y a hacer lo que puedo. A estudiar leyes, a proponerlas, a votar, a discutir, a hacer propuestas, que ese es el trabajo que hacemos los diputados, ¿no? Yo soy un defensor acérrimo de la política como forma de resolver los problemas de la gente o de no resolverlos. Yo creo que en los sitios en los que no hay partidos, en los que no hay libertades políticas, yo creo que hay otras formas de gobierno que no nos gustan nada. En España ya hemos tenido una época histórica no demasiado lejana en la que no había libertades, libertad de asociación, libertad de manifestación, libertades políticas, por supuesto no había elecciones y todavía en algunas partes del mundo quedan formas políticas de ese tipo que desde luego a mí no me gustarían que hubiera en este país. Yo creo que la forma menos mala de resolver los problemas de la gente es la democracia, que es imperfecta, todo lo que queráis, que muchas veces es democracia de papel porque los derechos están solamente reconocidos en el papel y después no se llevan a la práctica, pues también, de acuerdo. Que los políticos somos una especie de la que hay que protegerse, que somos una mala especie con la que no digo yo que hay que acabar, pero hay una cosa que los políticos somos gente honrada, somos gente corriente. Yo hace solo 3 años que no doy clase, me quiero jubilar en la clase otra vez, dice César que no me voy a jubilar en la clase, ya lo veremos. Y digo que somos gente honrada porque yo sé que la política es de las cosas que, entre las preocupaciones de los españoles, pues la primera el paro, la segunda la corrupción y la tercera la clase política, como si fuéramos una clase aparte. Yo creo que se pertenece a una clase por la situación económica que uno ocupa, casi siempre por nacimiento, más que por méritos propios se pertenece a una determinada clase. Los políticos no nacemos perteneciendo a la clase política, los políticos somos de quita y pon. Y quien quita y quien pone son ustedes. Por lo tanto, somos un mal del que nos podemos librar. ¿Que no nos gustan esto? Bueno, pues ya te espero a la próxima, que dijiste que ibas a hacer no sé qué y lo que has hecho no sé cuánto, pues a la próxima te espero. Yo creo que esa es la gran ventaja de la democracia, que los políticos, por muy malos que seamos, por muy corruptos que los haya, todo eso, los políticos son de quita y pon. Y los ciudadanos son los que tienen ese poder supremo. Vale igual el voto de un analfabeto que el de un catedrático de universidad. Vale igual el voto de una persona que está en la absoluta indigencia que el de un multimillonario. Yo creo que a veces no reflexionamos sobre el enorme poder que supone el voto, ¿no? Luego, no sé, yo sé que al hablar el primero, pues tengo la posibilidad de irme por las ramas y de hablar lo que me dé la gana, de decir lo que quiera, y los que hablen después van a tener más problemas. Pero yo, a ver, no sé cómo voy de tiempo. No sé. Ya regular. Bueno, de deciros que entonces hoy no va a haber mucho espectáculo aquí del que dan de eso de pelearse, meterse unos con otros, insultarse y tal y cual, porque no, porque venimos simplemente para que conozcáis un poco lo que es el órgano legislativo, lo que es la política en Extremadura, y después de defender de forma acérrima la política como medio de resolver los problemas, yo diría entonces, ¿por qué? Si todo el mundo... Vosotros os haría yo una pregunta. ¿Vosotros creéis que hay algún partido que esté formado por sádicos que quieren machacar a la gente y además serían medio gilipollas? Porque entonces a la siguiente no les votaría nadie. ¿Alguien puede pensar que hay un partido político que sea así? Digo, bueno, sí, tú sigue por ahí, que verás, a la próxima no te vas a comer una rosca, te van a machacar, no. Entonces, ¿por qué hay tantos partidos distintos se emplean? Porque dan respuestas distintas a determinados problemas. Ustedes que van a ser ingenieros, que van a ser industriales, que van a ser técnicos,
todo el mundo reconoce que hay que crear empleo. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Quién tiene que crear empleo? ¿Y cómo se crea empleo? Porque en eso ya sí que no somos indiferentes, ¿eh? Aunque la mayoría, aquí solo estéis el 0,5% de los alumnos de la escuela, eso de que haya empleo o no haya empleo, eso ya sí me importa. ¿Quién es el presidente de la Asamblea? Da casi igual. ¿Cuántos diputados hay? Yo qué sé, 57, 60, 80. Pero que después que pueda haber empleo o no, y cuando yo acabe de estudiar, que haya tenga unas posibilidades, cuidado, ya estamos tocando cosas serias. ¿Cómo nos organizamos en este país? Autonomía sí, autonomía no. ¿Qué pasa? Que los catalanes se quieren ir porque son unos chupones, porque son unos abusones, porque la pela es la pela y tal y cual. Los extremeños somos unos desgraciados que estamos aquí chupando del bote. ¿Cómo organizamos este país? ¿Eso de la autonomía va a romper el país? ¿Vamos a terminar todos hechos cachos o no? Hay gente que dice que la autonomía, pues, que han sido un paso atrás en la historia de España, y quien dice que no, que han sido una cosa estupenda. Eso también nos afecta. ¿Qué hacemos con los impuestos? ¿Hay que cobrar impuestos o no? No, cuanto menos impuestos mejor. Cada uno que se busque la vida. Y otra gente dice, no, hay que cobrar impuestos, claro. Y luego diríamos, ¿qué impuestos hay que cobrar y a quién? Luego otros temas mucho más personales, mucho más directos. ¿Qué hacen con embarazos no deseados? Porque, todo el mundo no tiene cuidado cuando hay que tenerlo, ¿verdad? Y después pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Uno puede decidir sobre su maternidad, una mujer, o no puede decidir? ¿O te impone una? Eso también es importante. Y eso son leyes que se hacen. ¿Qué hacemos con nuestros viejos? ¿Buscamos una forma de que tengan una vejez tranquila y serena, o si han ahorrado bien, y si no, pues cuando sean mayores que se busquen la vida? ¿Qué hacemos? O sea, hay un montón de preguntas a las que los partidos les dan respuestas distintas, muchas veces complementarias, ¿eh? Nadie está en posesión de la verdad, lo mío es lo bueno, lo de esto, la basura, no. Casi nadie está en posesión de la verdad. Pero las respuestas a esas preguntas son las que hacen que haya partidos distintos, que proponen cosas distintas y los ciudadanos puedan elegir. Y ahora ya sí que estoy mal de tiempo, ¿verdad? Ya. Vale, pues entonces luego si preguntáis intentaremos responder lo que queráis. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ya te he apuntado aquí, por ser el primero te he apuntado aquí algunas cosas, si no preguntan ya las tengo yo aquí. Por eso nosotros también tenemos derecho a preguntar, por eso yo hago preguntas. Por el grupo, te tocaba ya, por el Grupo Popular, como hemos dicho antes, estaba Beatriz Villalba. Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, yo soy Beatriz Villalba, de aquí, de Badajoz. Tengo 34 añitos. Antes de dedicarme a la política activa, que es mi primera legislatura, pues era funcionaria de Diputación, letrada para ser exactos, muy orgullosa de mi puesto y de mis compañeros que eran fantásticos, y ahora también, cómo no. ¿Por qué alguien que tiene su puesto de trabajo, que lo tiene todo hecho prácticamente, porque le van a pagar a final de mes, decide meterse en política? Pues decidí meterme en política porque creía que había otra forma de hacer las cosas. No me gustaba cómo iba mi comunidad autónoma, no me gustaba cómo se estaba gestionando mi comunidad autónoma, no me gustaba cómo se invertían los dineros en mi comunidad autónoma. Y decidí que yo quería aportar mi granito de arena, mi forma de ver el mundo, mi forma de dar una solución y poner un poquito de coherencia a la incoherencia que veía dentro de Extremadura, y mi partido pues decidió contar conmigo. Es algo importante, y Pedro lo decía, los partidos somos personas, a veces nos equivocamos y otras veces acertamos, pero siempre lo hacemos los políticos con la mejor intención para ayudar al conjunto, no solamente ayudar a unos pocos, no solamente ayudar a los que están en nuestro signo político, sino ayudar a la sociedad extremeña en este caso. Porque todos, solamente todos, podemos conseguir los distintos fines. Y nosotros cuatro representamos 4 formas de ver Extremadura, 4 formas de gestionar Extremadura y 4 formas de encontrar soluciones. Y entre ellas tenemos que conseguir un consenso. La mayoría de los casos, cuando debatimos en el Pleno o en las comisiones, nos ponemos de acuerdo y decimos, pues mira, la solución no es ni la tuya ni la mía, puede que sea la intermedia y puede que sea la mejor solución para un problema concreto. Y eso es lo que estamos haciendo a diario en el Parlamento, en las distintas comisiones y en el Pleno. Como decía Consuelo antes, pues no solamente está la mesa, las comisiones o el Pleno, también está la Junta de Portavoces, de la cual 3
cuatro personas de esta mesa formamos parte, en la que decidimos qué asuntos se van a tratar. Y esos asuntos los impulsan los distintos grupos parlamentarios en función de su interés o lo que ellos mismos consideran importante. ¿Qué es importante para Extremadura, para el Grupo Parlamentario Socialista cuando impulsa una materia? ¿Qué es importante para Extremadura cuando lo impulsa el Grupo Izquierda Unida Verdes? ¿Qué es importante para Extremadura cuando lo impulsa el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida? ¿O qué es importante para Extremadura cuando lo impulsa el PRESCRES? Y dentro de ahí lo debatimos, analizamos y le damos al Gobierno algo, una solución al planteamiento que nosotros tenemos. A veces es la más acertada y otras veces pues es un poquito menos. Pero lo más importante, aparte de llevar vuestra voz al Parlamento, porque nos reunimos con todas las asociaciones y con todas las personas que se quieran reunir con nosotros para plantear temas de interés, lo más importante son las leyes, es la aprobación de las leyes y principalmente la ley de presupuestos, que es la que se establece o la que establece la política del año siguiente del Gobierno. Y sobre la misma, nosotros, los grupos parlamentarios, llevamos un control para ver si cumplen o no cumplen con lo que dijeron en un inicio y lo que se aprobó la Cámara con las distintas enmiendas. Y en esas leyes, en esta ley, en la ley de presupuestos, se refleja qué modelo de gestión quiere un partido o quiere otro. Y esto es muy importante porque nos afecta día a día, os afecta a vosotros con la financiación de la universidad, con las becas, con el transporte, con la renta básica, con las ayudas a los dependientes. Nos afecta a todos nosotros y esto es fundamental que lo sepáis y que todos los grupos estamos abiertos para todas las sugerencias y todas las aportaciones que queráis hacer. Muchas gracias. Pues le toca ahora a César por el Grupo Socialista, como representante. Está en tu casa, tío, porque en casa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo reconozco que esta sala me impone, porque aquí defendí el proyecto final de carrera. Hoy no me voy a examinar, o espero que no me examinen, pero sí es cierto que la sala impone. Yo, como digo, soy ingeniero técnico industrial en mecánica, estudié aquí ya hace muchos años. Después estuve trabajando y tengo mi puesto de trabajo en Catelsa Cáceres, que es una fábrica que conoceréis algunos a lo mejor de oídas. Es una fábrica que hace piezas para el automóvil, que además se investiga mucho, se innova mucho y yo creo que es una de las fábricas referencia para si alguno quiere trabajar, echar la beca que suele salir en la escuela para ello, porque fue como yo entré en Catelsa. Yo, como digo, he estado 10 años en Catelsa Cáceres trabajando, en mi puesto de trabajo estoy en excedencia y llevo 7 en la Asamblea de Extremadura, seguramente sea el de la mesa que más tiempo lleva en la Asamblea de Extremadura. Pero yo no voy a hablar de la Asamblea de Extremadura porque me parece un poco aburrido. Reconozco que soy un poco polemista, creo que es muy bueno además incentivar el debate, porque si esta sala no está repleta será por algo. Porque seguramente cuando visteis un debate con los diputados o escuchar a los diputados seguramente nos llamó la atención. No sé si algunos han prometido algún crédito o algo para estar aquí, porque me resulta asombroso que además en una tarde como esta siga habiendo gente aquí. Creo que la política tiene que cambiar radicalmente. Creo que los parlamentos tienen que cambiar radicalmente. Y si los políticos no nos damos cuenta, si los políticos cuando vamos a un sitio, cuando vamos a una facultad y vemos que hay muy poca gente y que además suele hacer algo cuando solemos hablar, que es coger el móvil enseguida y ponerse a tuitear en Facebook, con el WhatsApp, no habremos entendido que tenemos que cambiar algo. ¿Somos bichos raros los políticos? Seguramente un poco sí. Seguramente los políticos somos un poco raros porque además a mí me recuerda el anuncio aquel, no sé si lo habéis visto, de Aquarius, que aparecía uno en casa de su suegro hablando de una forma muy rara y enseguida los suegros se dieran cuenta que era un político. A día de hoy es cierto que los políticos estamos mal vistos. A día de hoy es cierto que los políticos no somos capaces de dar la respuesta que los ciudadanos necesitan. Sí es cierto, como dice Pedro, que la única forma o la mejor forma es la democracia. Pero si no hacemos determinados cambios no va a servir para nada, porque la mayoría de ciudadanos consideráis que los políticos somos un mal menor. Entonces, lo que sí creo que nos tenemos que plantear y lo tenemos que hacer entre todos es cómo cambiamos la política. Yo lo primero que creo que tenemos que cambiar son los parlamentos. ¿Alguna vez habéis seguido alguna vez una sesión parlamentaria de la Asamblea de Extremadura? Por allí me dicen que sí. Yo te admiro porque además reconozco que suele ser una dinámica bastante aburrida. Suele ser una dinámica muy rígida en la que no suele haber
mucho debate polémico, porque cuando hay debate polémico normalmente el presidente, la presidenta o quien esté dirigiendo la Cámara, sea del partido que sea, lo suele cortar. Y claro, si esa es la sensación que le da a alguien que es diputado desde hace 7 años, me imagino la sensación que puede tener cualquier ciudadano. Y aquí es de lo que tenemos que debatir, no de qué hacemos en la Asamblea, no de qué aprobamos, no de cómo realizamos la política, no de qué defendemos cada uno, no incluso las polémicas que tenemos entre nosotros, que sí las tenemos. Aquí seguramente seamos de guante blanco y no nos tiremos los trastos uno a la cabeza, pero tampoco pasa nada, porque la política es discrepar, la política es debatir, la política es pensar de forma distinta y llegar a acuerdos, pero tenemos que cambiarla. Y a mí me gustaría que en el debate de hoy consiguiéramos ver cómo cambiamos la política, que vosotros nos digáis que nos podía achacar a los políticos, con qué no estáis de acuerdo, qué creéis que hacemos mal, por qué consideráis que somos unos bichos raros, porque lo somos. ¿Por qué nunca entraríais en política? O si alguno decidiera entrar en política, ¿por qué entraría? Entonces yo creo que ese es el debate interesante. Yo creo que esto nos tiene que servir a los que estamos en la Asamblea de Extremadura, a los que somos diputados, para ver la forma en la que cambiamos esta realidad que cada día le gusta menos a la gente, cómo hacemos que las instituciones sean, y voy a decirlo así, más divertidas, porque yo recuerdo muchas clases aquí en la escuela que eran muy aburridas. Y otras que eran muy divertidas. Yo no voy a decir de los profesores que están aquí cuáles eran las mejores y cuáles eran las peores, pero sí es cierto que había clases muy divertidas y muy aburridas. Entonces, igual pasa en la política. Tenemos que hacer la política divertida para que la gente le llame la atención, para que a vosotros os llame la atención, para que nos podáis echar en cara lo que queráis. Antes, al entrar, y voy terminando, decía Pedro una cosa que me resulta curiosa y que hay que tener en cuenta para los próximos carteles. Decía Pedro, si en el cartel pusiera os invitamos a escupir, a insultar y a apedrear o a tirar tomates a los diputados, a varios diputados o a varios políticos, seguramente hubiera venido más gente. Si nos damos cuenta de que esa realidad, no voy a ser tan exagerado, de que esa realidad existe, de que la gente nos tiene en una situación a día de hoy bastante indeseable, bastante desafección, no entenderíamos nada. Por eso espero que el debate de hoy por lo menos nos sirva para eso. Nos sirva para debatir, nos sirva para ver cómo cambiamos la política, nos sirva para ver qué tenemos que hacer y qué hacemos mal los políticos, e incluso que nos echéis en cara lo que queráis hacernos. Sí os recomiendo una cosa, que nos digáis siempre lo que tengáis que decirnos, que no os cortéis. Tenéis las redes sociales, yo creo que la mayoría estamos en redes sociales, menos Pedro está, bueno, Pedro y quizás Consuelo no están, pero la mayoría nos podéis decir qué no lo sé si están en las redes sociales o no. A la mayoría nos podéis decir por ahí o por el correo qué tenéis que hacer, qué podemos hacer y qué tenemos que cambiar. Nos podéis echar en cara lo que queráis. Y nosotros estamos dispuestos por lo menos a escucharos. Y hoy venimos aquí a escucharos, así que yo me callo porque si no vamos a soltar un rollo que va a ser la peor clase de vuestra vida. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. César, hay en cosas que no coincidimos, normal, pero es que la política no tiene que ser divertida, tiene que ser cercana, desde mi punto de vista. Y actos como este la hacen cercana. Y decías que los políticos son bichos raros. Yo no me considero un bicho raro. Yo creo que soy una persona normal que estudió su carrera, soy maestra en educación infantil, que tuve la suerte en aquella época de terminar la carrera y a los pocos meses entrar a trabajar. Estuve trabajando hasta el año 2011, que fue cuando me liberé para estar trabajando en la Asamblea de Extremadura. Estuve trabajando en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, soy de Mérida, y no me considero un bicho raro, César. Creo que somos gente normal. Lo que sí tenemos que intentar conseguir es ser más cercanos. Sí que es cierto que estamos en un momento complicado para la política. Cuando yo empecé a tener algún cargo público fue en 2003. Mi partido contó conmigo en una candidatura en 2003 y en esa ocasión estuve en la oposición desde 2003 a 2007 y en 2007... Desde 2007 hasta 2011 estuve como responsable de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mérida. En aquella época, la gente cercana a mí o menos cercana, todos me decían, incluso me daban en el hombro, qué bien, necesitamos gente joven como tú para que tire del carro, para que trabaje, para que nos ayude, para que mejore la situación. Y ahora, 10 años después, lo que ha cambiado la cosa. Ahora esa misma gente cercana y no tan cercana están diciéndome, ya está bien, si estáis ahí para lo que estáis, para llevároslos, para el interés personal, para, en definitiva, fijaros lo que
lo que ha cambiado la situación, una situación que yo creo que hay que cambiar. Y hay que cambiar porque no somos ni bichos raros ni somos gente, y lo digo en todas las mesas que estamos, somos gente, la mayoría de los políticos somos gente honrada, que estamos para intentar mejorar la situación de los ciudadanos a través de los ayuntamientos, a través de la asamblea. Estamos para eso. Hay casos, vosotros lo veis en televisión, la cantidad de corrupción que hay. Pues todos esos que han cometido algún tipo de casi toda la corrupción que está saliendo es por temas económicos. Todos aquellos que se han llevado el dinero, que paguen por ello. Pero no por eso tenemos que entrar todos en el mismo saco, porque si no tendríamos que hablar del profesorado, de los médicos, de tantos y tantos colectivos, que habrá gente buena y habrá gente mala. Y yo considero a todos los que están en la mesa, a todos los compañeros que están en la mesa, buenas personas. A los parlamentarios, a los diputados de la Asamblea de Extremadura, los considero buenas personas, personas que quieren luchar y quieren mejorar la situación que hay en Extremadura. Sí que es cierto que cada uno representamos a un partido político y, como decía Pedro, pues bueno, cada partido prioriza y decide la política que quiere llevar. El Partido Popular ahora gobierna y marca su estrategia política o su ideología. Si gobierna otro partido, pues así será, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ningún partido político que está en Extremadura quiere perjudicar a los ciudadanos, para nada. Yo creo que es una profesión, y lo digo entre comillas, porque yo considero que no hay que estar mucho tiempo en política. Yo no sé si la próxima legislatura me presentaré, no me presentaré, no solo será decisión mía, será de mi partido, pero sí que es cierto que hay que estar un tiempo prudente. Hay que estar un tiempo prudente, tiene que ser de paso y no crearlo, que no sea la política una profesión. Yo cuando acabe mi etapa en la política, pues me iré a mi casa, me iré a mi trabajo, ya decidiré cuando termine, pues bueno, por lo menos esta legislatura. Quería puntualizar, no quiero que se me olvide y no quiero repetir lo que han dicho mis compañeros, porque además yo creo que los protagonistas sois vosotros, sois los que tenéis que preguntar. Yo no me quiero extender ni quiero aburrir, pero sí quiero puntualizar, porque la vicepresidenta al principio os explicaba en las listas cómo iban las listas. Habéis visto que yo estaba en el PSOE, el número 14. Pues mirad, nosotros los regionalistas de Prescrés, que ahora estamos como grupo mixto, fuimos en coalición electoral con el Partido Socialista. Al ir en coalición electoral con el Partido Socialista, mi compañero que iba por la provincia de Cáceres y yo que iba por la provincia de Badajoz, pues aparecíamos en esas listas. A lo largo de la legislatura, en septiembre del año pasado, 2013, bueno, pues hubo una modificación del reglamento. Nosotros en la Asamblea tenemos un reglamento que nos marca, pues eso, el funcionamiento del Parlamento. Hubo una modificación del Parlamento y tuvimos la posibilidad de crearnos, pues, tanto mi compañero por la provincia de Cáceres como yo, irnos al grupo mixto, porque antes, como estaba el reglamento, no teníamos posibilidad ni de voz ni de voto si el presidente no lo estipulaba o no lo creía conveniente. Entonces, cuando se modificó el reglamento, ya pasamos al grupo mixto y ahora tenemos la posibilidad de estar como un grupo independiente. Por lo tanto, está el Partido Popular como grupo que sustenta el Gobierno, Partido Socialista, Izquierda Unida Verdes y nosotros como los regionalistas de Prescrés. No voy a terminar solo diciendo que a mí me gustaría hoy de aquí, sacar de aquí hoy propuestas vuestras. Críticas, por supuesto, y seguro que las habrá, y nosotros encantados de contestaros a todo aquello que nos queréis preguntar, pero me gustaría que nos lanzaseis propuestas, porque a lo mejor algún día sois vosotros los que estáis aquí, ¿eh? Yo nunca me hubiera imaginado el estar donde estoy hoy. Tengo 34 años y empecé sin pensar. Estaba en el mundo deportivo, me preocupaba por las instalaciones de mi ciudad, quería conseguir mejorarlas, no lo conseguía por mucho esfuerzo. Un hermano mío militaba en el partido que hoy estoy y me gustaron las ideas que marcaba el partido y entré en política. Y vosotros podéis estar en esta situación dentro de unos años. Y ahora no estaría mal que vosotros estuvieseis de alguna forma involucrados en asociaciones juveniles, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, en lo que sea, en lo que a vosotros os mueva, para poder mejorar lo que a vosotros os mueva, lo que vosotros consideréis que tenéis que mejorar. No me extiendo porque si no, yo lo que quiero es que pregunten nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que es la hora de que empecemos a preguntar. Yo simplemente lo que quería, se lo comentaba antes,
en una reunión previa que tuvimos. No es que yo creo que la gente no llega a pensar que los políticos son todos gente corrupta ni mala gente, no, sino al final la gente lo que quiere es un poco la resolución de problemas. Yo estaba comentando, y alguna pregunta sí haré si no la hacen por ahí, que yo veo un poco de distanciamiento y que romper ahora esa barrera os va a costar porque os va a tocar el alejamiento que hay, esa desafección que hay de no solo de la gente joven, sino a lo mejor de la gente más lisa y llana, que no son tan joven también, ¿no? Y entonces os toca romper un poco, acercaros más. Tengo aquí alguna cuestión que os ha salido por vosotros, porque alguien decía Pedro, dice, la forma menos mala de resolver problemas, de acuerdo, te espero a la próxima. Y digo, a lo mejor alguien dice, te espero al número 1 y no al número 3, entonces ya me surge una pregunta que luego la planteo. ¿Y eso de las listas abiertas, por ejemplo? Es decir, pero bueno, esa ya la haré. Yo prefiero que hagáis vosotros alguna pregunta, como ellos han dicho, con toda libertad. Es decir, que no hace falta que tenga un formato especial, sino el sentimiento que uno tiene, incluso preguntando algo de ¿y cómo funcionáis? Es decir, ya, en fin. Hay por ahí una... Me ha sacado un poco el mitin que nos ha ofrecido de Sarrón. Quería decirle que soy extremeño, soy joven, tengo 26 años. Bien, yo ya quito una pregunta, reducir número de parlamentarios, que la tenía aquí, que ya la he hecho. Yo, si Entonces, queréis... Venga, Yo, luego es también que César, como normalmente, pero- mirad, venga, nosotros venga, somos el grupo minoritario de la Asamblea, tenemos solo 2 diputados. Normalmente se habla de menor a mayor, entonces estoy acostumbrada a hablar a la primera en las propuestas. Le quité esa posibilidad a Pedro, que dice, me cachi, quita muchas veces cosas que decir, porque la verdad es que eso de ser primero muchas veces te da la posibilidad de argumentar más. Mira, en relación a lo del tema de los 65 diputados, ahora estamos, además, con la reforma de la ley electoral y estamos planteando posibles modificaciones en el Parlamento también. Pero mira, desde los regionalistas, ¿cuál era tu nombre? Manuel, mira, desde los regionalistas consideramos que tiene que haber 65 diputados. Te digo por qué. Otra cosa es quiénes tienen que estar liberados o no. Otra cosa es quien tenga que cobrar por estar trabajando en la Asamblea. A lo mejor no tiene que haber tantos liberados. A lo mejor tienen que estar liberados los portavoces, a lo mejor tienen que estar liberados... Habría que marcar cuáles serían esas liberaciones. No tendrían que estar todos cobrando. Pero sí que es verdad que Extremadura es una región muy extensa. Están los pueblos, vosotros sabéis, sobre todo en la provincia de Cáceres, que están muy dispersos. Entonces, yo creo que los 65 diputados llegan a un número importante de ciudadanos. No sé a cuánto cogemos por ciudadanos, pero yo creo que no hay que centrarse en el número. Yo creo que el número está acorde con la extensión que tiene nuestra comunidad. Lo que hay que valorar es la liberación de los diputados. ¿Quién tiene que cobrar y quién no tiene que cobrar? Y es por lo que estamos intentando, pues son las propuestas que hacemos desde nuestro partido. Poner encima de la mesa quién tiene que estar cobrando por el trabajo que se hace en la Asamblea, porque a lo mejor no es necesario que todos los diputados que estén en la Asamblea estén cobrando. Un portavoz, la vicepresidenta, hay determinados diputados que sí tienen a diario tienen una función diaria en el Parlamento, pero hay otros tal vez que no. Entonces, nuestro mensaje, y es muy claro, no reducir los 65 diputados, pero sí hay que valorar quién debe cobrar. A ver, Seguimos el orden. Venga, seguimos el orden así ahora. Luego los cambios. A ver, mira, Manuel, en los ayuntamientos está perfectamente claro cuántos concejales hay según el tamaño del ayuntamiento. Los hay de 5 concejales, de 7, de 9, 11, tal, hasta creo que 51 tiene Madrid, una cosa así. Sí. Según la población, está para toda España, corresponde a una población determinada un número de concejales. Eso no ocurre para las autonomías. No hay por cada 100.000 habitantes un diputado, o medio, o 3, o lo que sea. Entonces no coinciden dos autonomías que tengan
la ratio diputado por número de habitantes no hay ninguna. Y entonces Extremadura tiene 65, Madrid tiene creo que 136, Andalucía tiene 80 y tantos. Si echan las cuentas nunca sale la misma cantidad. Yo creo que hay que combinar el dato de población, para que haya cierta proporcionalidad, y el territorio. Andalucía tiene casi 9 millones de habitantes y solo es el doble que Extremadura. Extremadura tiene apenas 1 millón de habitantes. Entonces aquí, para ir de un pueblo a otro, los alejados que están... Yo creo que combinando esas dos cifras, y yo estaría de acuerdo en que hubiera una cantidad de diputados por población y por territorio para toda España. A Cantabria le corresponden 37, a Extremadura 52, a Andalucía tal. Tenía que ser así. Pero en los estatutos se fijó el número de diputados, cada comunidad hizo lo que le pareció, y efectivamente con 65, pues bueno, quizás son muchos, quizás podían ser menos, pero mira, de cada 100 euros que se gastan en la comunidad extremeña del presupuesto, 25 céntimos es lo que costamos los políticos, lo que cuesta la Asamblea. Quiero decir que hay muchos políticos que cobran mucho, tal, para aquí para allá, es calderilla. De verdad que porque los políticos cobren 2.500, 3.000 euros, tal, eso es calderilla. Ya te digo, de cada 100 euros, 25 céntimos es lo que cuesta la Asamblea. El funcionamiento del hemiciclo, los 65 diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, era eso lo que preguntaste, ¿no? Yo no le preguntaste algo más. No, ya te aviso yo que César es un provocador y efectivamente ha entrado provocando. A ver, sobre el número de diputados, lo que quedaría muy mitinero es que yo dijera que 10 diputados, 20, y seguro que a la gente le encantaría. Pero creo que nos haríamos trampa. Lo que creo que tenemos que analizar es qué tipo de democracia queremos, ¿vale? La cuenta es 17.000 habitantes o por ahí, 17.000 habitantes por cada diputado. ¿Es razonable? Hombre, yo reconozco que no me da tiempo a escuchar a los 17.000, ¿vale? No tengo por qué o hay fórmulas para ver qué piensa todo el mundo, es decir, pero sí tenemos que ver la mejor forma, tenemos que ver qué sistema democrático queremos, tenemos que ver cómo queremos que nos representen y a partir de ahí decidir, ¿vale? No hacer la cuenta al revés, decimos, oye, queremos tantos diputados y a partir de ahí vemos qué democracia sale. Yo creo que hay que buscar la forma al revés. Lo que sí creo que hay que hacer es, los diputados tenemos que publicar qué hacemos, nuestra agenda, con quién nos reunimos, a qué hora y qué hacemos cada día, porque os da la sensación a los ciudadanos de que estamos en casa sin hacer nada, de que no escuchamos a la gente, de que nuestra actividad no llega donde tiene que llegar, ¿vale? Yo creo que el debate, aparte que no lo rehuyo del número de diputados que tiene que haber, creo que es de cómo nos comportamos los diputados. Y con lo de las listas abiertas que ha lanzado el director, los procesos que parecen más democráticos, una lista abierta en principio parece lo más democrático del mundo, ¿no? Pero no lo es, y os voy a poner un ejemplo. Las listas al Senado son listas abiertas. ¿Quién suele salir en las listas al Senado? El que va primero de la lista. ¿Por qué? Porque un ciudadano no tiene la capacidad de conocer a todos. Imaginaros en una lista abierta que se presenta un futbolista que es el más conocido, seguramente tenga muchas más posibilidades de llegar a ser diputado, a ser elegido que cualquier otro. Entonces, sí creo que hay que cambiar la fórmula, sí creo que hay que revisar el sistema. A mí me gusta más un sistema que es el de las listas cerradas desbloqueadas. ¿Qué quiere decir? 10 nombres, y de esos 10 nombres eliges 7. ¿Vale? Por ejemplo, que eso lo que te permite es decidir si hay alguien de la lista que no te gusta, no le votas. ¿Vale? Porque después a la hora de componer las listas por parte de los partidos políticos, pues yo reconozco que no salen las listas que más le gustarían a los ciudadanos. Y yo creo que es un debate que hay que hacer y que tenemos que hacer de verdad qué tipo de democracia queremos y a partir de ahí qué sistema o cómo cambiamos el sistema. Y con lo de la participación que decías antes, siempre lo he defendido. Cuando estábamos nosotros en el Gobierno, yo he sido diputado gobernando el PSOE y he sido diputado gobernando el PP. De la misma forma he defendido cuando gobernaba mi partido la participación que ahora. ¿Qué ocurre? Que seguramente ahora tenga más repercusión que antes, ¿vale? Porque antes gobernábamos y antes las decisiones se tomaban en otro sitio. Seguramente tenga más repercusión, pero siempre he defendido lo mismo. Bueno, pues nosotros, y yo particularmente también, creemos que se puede bajar el número de diputados. De hecho, la reforma de la ley electoral también conllevaría, se refiere a lo que se establece en nuestro Estatuto de Autonomía, que se establece un máximo de 65. La ciudadanía, el pueblo, nuestros vecinos nos dicen que tenemos que bajar ese número, que tenemos que bajar de 65, y eso es lo que ha propuesto el Partido Popular, porque creemos que es necesario. En lo que hacía referencia mi compañera Fernanda, a liberados o no, eso es una modificación del reglamento que no depende de la ley electoral, eso depende de nosotros mismos. Y por mí, ningún liberado, porque la política tiene que ser vocacional y todos tenemos que tener de dónde comer y no comer de la política. Después, nosotros, mi grupo parlamentario, no solamente
apuesta por esta reducción de 65 diputados y que sean menos, sino también por unas listas abiertas o semidesbloqueadas, porque creemos que es necesario acercar la política al ciudadano y porque el ciudadano, vosotros os tenéis que sentir partícipes. Y también proponemos una reducción del 5 al 3% para el día de las elecciones, el número de votos que se necesiten para entrar a formar parte de la Asamblea. ¿Y por qué? Porque queremos una Cámara plural, porque queremos que todos los extremeños se sientan representados y porque creemos que eso contribuye a la democracia. Dicho, Es todos contra ti ahora. No, le toca a Consuelo, pero es que tenemos que hacer más preguntas, ¿eh? Porque Bueno, si no, yo voy a ser hay muy algunas breve. más interesantes por ahí que esto, ¿eh? Mira, yo voy a responder muy breve. Bueno, remarco lo que han dicho ya, que no somos bichos raros. Al revés, somos hombres y mujeres, que tenemos hijos, tenemos familia, que somos respetables, porque sobre todo tenemos que serlo, entre otras cosas, por principios, porque tenemos unos valores y porque además tenemos unos hijos que van a heredar de nosotros aquello que hagamos en la vida, ¿no? Entonces yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de sus padres, o por lo menos que no se avergüencen de ellos, ¿no? Entonces yo en eso no creo que seamos un bicho raro, simplemente estamos en esto en este momento. Con respecto a lo de las listas abiertas, el presidente Monago lo ha dicho. Quiere listas abiertas y quiere que se reduzca el número de diputados. Lo ha dicho ya y se está llevando y demás. Y bueno, pues es un tema que ahora mismo está en debate, ¿no? Yo creo que a lo mejor alguno que otro podría sobrar, entre comillas. Pero sí. Lo que sí quiero decir es una cosa. De verdad. No penséis que el trabajo de los diputados es lo que veis en la tele. O sea, el trabajo del diputado no es estar sentado ahí en ese pleno 2 veces al mes para aprobar o para no aprobar una ley o una propuesta de impulso o cualquier otro tipo de tramitación. El diputado está durante todo el mes en comisiones de cada consejería, en comisiones con propuestas de impulso en esas comisiones de lo más dispares. Y los diputados no lo sabemos todo, porque cada uno pertenecemos, como habéis visto, unos maestros, otros ingenieros técnicos industriales, abogadas, yo psicóloga. Es decir, no tenemos por qué saberlo todo. Con lo cual, cada vez que hay una propuesta de impulso, hay un trabajo que el diputado tiene que hacer muy profundo para prepararse ese tema en concreto. Eso lleva tiempo, es como el profesor de universidad. Es decir, tiene unas horas lectivas, pero luego tiene unas horas para preparar sus clases, para preparar, o por si tiene algún doctorando, si tiene alguno. Es decir, que hay un trabajo muy fuerte detrás de los diputados. Pero luego además tiene un trabajo de calle, tiene un trabajo. Los diputados, y eso os animo a vosotros, es decir, cuando votáis a un partido estáis votando a esos diputados. Pues tenéis todo el derecho del mundo a llamar a esa puerta, a la puerta del Grupo Popular, si lo habéis votado a ellos, al Grupo Socialista, y decir que yo quiero hablar, que quiero decir que esto no se está haciendo, que quiero que se haga. Reciben cantidad de colectivos, de asociaciones, a las que se les pide opiniones. Estas asociaciones que van al Parlamento y les piden que les atiendan porque, bueno, pues porque no les ha llegado la subvención del Gobierno, porque tienen una dificultad económica para acabar el año, por muchísimos problemas. Y los diputados están permanentemente recibiendo a esa gente. Y luego, con el tema de las liberaciones, yo creo que los diputados tienen que estar liberados, por una razón, muy simple, porque es la única forma de que sean objetivos. Y hay que ser objetivo. Tú no puedes estar dando pan y no sé cómo se me ha ido. Es decir, no puedes estar primero, porque entonces ¿quiénes podrían ser diputados? Los que no tuvieran trabajo, porque o los ricos. ¿Por qué? Un momento, por favor, Fernanda. Sí, pero no puedes hacer otro debate ahí, ¿no? Apoyándote. Ya, pues entonces. Es decir, no puede ser por una razón. Primero, porque se incurrirían en incompatibilidades serias. Aprobamos leyes que afectan a muy diversos sectores de la comunidad.
Es decir, imagínense que yo tengo un gabinete, como lo tenía, ya no lo tengo, un gabinete de psicología, ¿no? Y entonces, pues mi grupo hace una propuesta de impulso para que a los gabinetes de psicología de toda la región les den todos los años 10.000 euros para subsistir. Es decir, yo entraría en una incompatibilidad real. Pero no solo eso, lo que os decía antes. Es decir, ¿quiénes podrían ser diputados? Los que tuvieran mucho dinero, ¿no? Porque yo he sido funcionaria, vamos, yo tengo mi plaza como funcionaria en la Junta de Extremadura de hace muchos años. Y yo estuve en el Ayuntamiento de Badajoz trabajando como concejala. Y estuve 2 años en la que estaba de concejala, pero además estaba en mi trabajo, ¿no? Entonces, o estás o no estás, porque ¿a quién perjudicaba yo? Pues a mis compañeras, porque yo tengo derecho a tener unas horas libres para ejercer mi cargo público. Pero claro, ¿a quién perjudico? A mis compañeras que tenían que hacer mi trabajo cuando yo me iba. Con lo cual, es decir, yo creo que al final el tiempo que uno esté tiene que estar con toda la dignidad posible, tiene que ocuparse y preocuparse del trabajo que tiene en ese momento, porque lo demás, ¿qué más da? Si no te liberas, luego te van a dar dietas. Si es que es absurdo. Es decir, será mejor saber lo que va a cobrar un diputado y que esté full time en la Asamblea y que sepamos lo que hace y que sepamos que además no puede hacer otro trabajo, no puede ser remunerado por otro trabajo. Es que para mí eso es mucho más importante. Pedro, ya te dejo. Ya está. No. ¿A que estás de acuerdo conmigo? Sí. No. ¿Has visto por qué nos llevamos bien? Hago yo una puntualización. Es que para que haya más preguntas, ¿eh? Vamos a ver, una cuestión, porque yo no soy de ningún grupo, pero, por ejemplo, esto de la liberación. Yo creo que sí debe haber personas, yo ahí creo de Beatriz, yo creo que sí debe haber liberación, ya no solo por lo que dice Consuelo, que efectivamente lleva razón, que entran en incompatibilidades, sino porque es que lleva mucho trabajo. Yo eso traslado a la universidad. Es difícil aquí coger a alguna gente en los cargos porque al final no nos reducen nada en clase y bueno, y yo casi tengo que engañar a alguien para coger para el cierto sitio. Es decir, porque es que si no le liberas de algún tiempo de sus tareas habituales, es decir, y eso no quiere decir que no deje de ser vocacional, pero algún tipo de liberación, que ahí hay que estudiar hasta qué límite la liberación, pero algún tipo de liberación debe haber porque si no, pues quedaría solo en manos de funcionarios puro y duro, con lo cual yo no sé, entonces ya casi sobraría los 65 y yo creo que a ese extremo no se debe llegar nunca. En cuanto al número, yo creo que efectivamente la gente dice que hay que reducir el número, que probablemente sea verdad. Con Pedro lo ha dicho muy bien, es decir, que puedes echar mucha fórmula, cualquiera que eche, no podés comparar una autonomía con otra, porque la dispersión, la cantidad es decir, es muy difícil. Yo creo que todo esto del número viene dado por eso que hemos comentado al principio, que si la gente no está contento con el político, le va a parecer malo el 65 y el 28. O 40. Claro. Si las cosas empiezan así, ellos ven cercanía, en el sentido de que se resuelven los problemas, cada uno quisiera tener el número que fuera, pero uno en su acera, de su calle, y no se plantearía el número. Por eso digo que el número es porque ahora hay un poco de desencanto y claro, pues, hay 65 y no me resuelven nada, pues 20 que me van a resolver igual de poco. Pero yo creo que el número es muy difícil dar porque es imposible ver una autonomía, es decir, no tiene nada que ver 4 millones de personas en una ciudad como 1 millón en nosotros, es decir, que es complicado, ¿no? Y al final tienes que recoger de todo, probablemente a lo mejor el 65 se puede bajar, pero que yo creo que la gente se plantea el número porque estaría descontento por el número si le ponéis 30 también, ¿eh? Con lo cual, pero bueno, no quisiera que en este fuera el único tema, es decir, por eso digo que hay algunas cosas más. Yo tengo algunos para plantear un poco externo y luego otro interno para que hablemos algo de educación o de universidad, pero quisiera que preguntarais, que ha hecho el Manuel, creo que era, Pilar, venga, Pilar. Una compañera de la escuela. Yo soy profesora de aquí de la escuela y yo sí, no, pero es para grabar. Es para grabarlo. Yo sí que quiero preguntar sobre educación, que es lo que más me interesa de vosotros ahora, la opinión es. No estoy segura de qué parte de la política que nos afecta a la universidad se decide o no en el Parlamento. Por ejemplo, ¿qué parte de mantener o no abiertos ciertos títulos depende de los parlamentarios o no depende de los parlamentarios? Si depende de vosotros, ¿cuáles son los criterios por los que decidís que se mantengan o no abiertos? ¿Quién queréis? Vea. Muy concreto. Bueno, pues los títulos no dependen del Parlamento, dependen del Gobierno y de la universidad y del Ministerio. Entonces, nosotros ahí tenemos poco margen. Si os interesa algún título en concreto, sí os podéis poner o queréis abrir un título nuevo
que creéis que tiene salida aquí en Extremadura y que es bueno para Extremadura, si os podéis poner en contacto con los grupos parlamentarios para que instemos al Gobierno a que ese título se cree, o se mantenga o es porque lo veis necesario. O sea, porque en otra cosa, nosotros como parlamentarios, según se establece en la Constitución o en el Estatuto de Autonomía, no podemos, no tenemos ese margen de maniobra. Sí podemos instar a que se haga, pero no lo hacemos. El Gobierno sí, el Gobierno de Extremadura sí. Claro, y el Parlamento aprueba la ley de presupuestos donde dice qué dinero viene a la universidad. Ahora, cómo lo destine o no la universidad. Es lo que estaba diciendo Beatriz, y por si queremos que se amplíen más las preguntas, es prácticamente como dice Beatriz. No sé si... Pedro y... Que la universidad tiene un nivel de autonomía muy grande. Claro, muy grande. La ley de autonomía universitaria le da mucho poder a la universidad, no le da el dinero, que eso sí, bueno, en el presupuesto este año, cuando hablamos, este año ¿cuánto va? 91 millones, 93. Tenéis que llegar a 95 porque tenemos unos cursos, tenemos tal y cual. Y en esa parte en la que intervenimos. En lo demás, en la duración de las carreras, los ciclos, los nuevos, en eso nosotros prácticamente no intervenimos. A ver, yo sí creo que habría que intervenir. Una cosa distinta es que se puede intervenir o la forma de intervenir, pero yo sí creo que se debe intervenir. ¿Por qué? La decisión de qué títulos universitarios están en Extremadura me parece lo suficientemente importante por la influencia que tiene en el desarrollo de la región como para que los representantes de los extremeños tengan algo que decir, ¿vale? Entonces, un debate es, ¿a día de hoy se decide en la Asamblea de Extremadura o decidimos los que representamos a los ciudadanos porque nos han votado? No. ¿Vale? Se decide en otros órganos. Hubo un tiempo cuando Extremadura cuando hubo la ampliación de todos los títulos que hay a día de hoy, se hizo por algo político, se hizo porque alguien que dirigía la región en ese momento decidió que para que Extremadura se pudiera desarrollar eran necesarios determinados títulos. ¿Podía estar acertado o no? ¿Vale? Pero era una decisión política. Por lo que yo sí creo que los políticos sí tenemos que hacer eso. Es decir, yo sí creo que desde la Asamblea de Extremadura los representantes tenemos que decir cuál es nuestra visión sobre los títulos. Lo que pasa es que creo que se ha reducido a, según el número de alumnos, un título es viable o no. Y me parece muy preocupante, porque yo soy de la opinión que hay determinados títulos que son imprescindibles para el desarrollo de Extremadura y que se tienen que poner o no dependiendo si son buenos para el desarrollo o no. Yo creo que Industriales, además, fue una de las apuestas que se hizo porque Extremadura necesitaba industrializarse. Y creo que, aparte de la historia que tenía con la antigua escuela, yo creo que se ampliaron los títulos porque era necesario que Extremadura tuviera también se subiera al tren industrial. Entonces, los políticos tenemos que decir sí. A día de hoy lo decimos no. Sí, yo esto sí quería intervenir porque era otra de las preguntas que tenía por aquí. Entonces, sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Beatriz que efectivamente el Gobierno es quien manda la ley, fulanita, el decreto, es decir, vosotros de alguna forma. Pero sí, efectivamente, estoy con la parte última que hablaba César, de que sí podéis decidir. Por ejemplo, y yo lo digo porque conversaciones de ayer por la tarde, que tengo bastante con el actual director general de Universidad, Javier Hierro. Aquí, por ejemplo, y también lo digo aquí en la mesa, una parte crítica de la universidad que no ha sabido instarle a ello, que se ha hecho un decreto que nos ata a nosotros, os ata a los políticos, os ata al Gobierno, de tal forma que simplemente por el número. Es decir, sin embargo, creo que efectivamente, y además es que creo que el presidente del Gobierno lo dice alguna vez, creo que últimamente decía, apostar por lo agroindustrial o algo así. Sí. Eso quiere decir que hay 3 o 4 titulaciones que, aunque tengan 17, no se deben cerrar. Y a lo mejor hemos puesto una ley que ha pasado por vosotros, efectivamente la provoca el Gobierno, en el que dice que si no llega a 20, ¡pum!, se muere. Eso es un despilfarro de cosas que yo creo que hay que pensárselo. Porque, efectivamente, yo no digo que haya que decidir solo todo en la vía política, es decir, tiene que haber ahí una compensación de un estudio que diga esta titulación es viable a partir de una cantidad, pero luego es que me interesa apostar. Es decir, a lo mejor me interesa apostar aquí por la parte de la ingeniería biomédica, por decir algo que está sonando mucho por ahí, que nosotros intentábamos hacer alguna cosa, pero a lo mejor eso cuesta un tiempo implantarlo y simplemente medirlo mañana con un número. Si con ese número lo medimos mañana en la Complutense, se cierran los títulos. Y sin embargo, además, como yo le decía a él, si vemos además también, que esto es más grave, las comunidades alrededor,
no están tan atados como nosotros, con lo cual, de alguna forma, vosotros sí podéis instar a que esas cosas se puedan regular de otra forma. Es decir, que yo estoy de acuerdo con que es el Gobierno, pero al final vosotros pasa por allí por la Asamblea y se discute, y creo que, de alguna forma, la opinión, porque sería la opinión vuestra, yo creo que en educación se puede llegar a algún cierto consenso en el sentido de decir, pues mira, aquí no hace falta en esta comunidad, y todo el mundo lo decimos, industria. Pues yo sigo diciendo que industria sin ingenieros industriales es complicado, ¿eh? Mañana tenemos aquí una visita de una empresa muy importante que ha venido aquí y se lo voy a presentar a un alto cargo en la Junta de Extremadura, en el Gobierno. Y es una empresa que, de alguna forma, no puedo decir nombre porque lo aparecerá mañana probablemente, quiere venir aquí a esta comunidad. Pues simplemente porque sabe que aquí hay ingenieros muy buenos, y así me lo dijo. Una persona que era de esta tierra, bueno, era exactamente de cercana, Salamanca, y simplemente él decía, cuando se montó la empresa que él dirige en la Comunidad Autónoma de Cataluña, esto era impensable traerlo aquí. Y, sin embargo, ahora él ve si tenéis titulados de casi todas las cosas, y más de lo que a mí me interesa, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí hay que dirigir de alguna forma, porque al final es un poco, entre comillas, como suele decir la gente, la tenéis que jugar en el sentido de decir, pues hay que dirigir un poco la titulación, no decir me gusta solo esta sin más, sino que de alguna forma al Gobierno también hay que decirle que no se regula solo por un número. Es decir, porque es que por un número, yo le decía a Javier, digo, hombre, digo, te contamos un chiste, ya digo que tengo confianza, ¿eh? Y lo digo aquí porque sabe él que lo publico, digo, es que si en el verano medimos el número, ninguno llegamos a 20 o a 40 y cerramos. Es decir, que tiene que haber esa cintura y, además, tomar decisiones políticas. Yo creo que se han tomado porque yo creo que a la comunidad, si además lo vais diciendo por ahí, además algunas cosas digo acertadas, lo agroindustrial, es decir, y entonces eso está señalando a 3 o 4 titulaciones que nos tenéis que decir a la universidad, a pesar de la autonomía, que es verdad que la tenemos, decir, señores de la universidad, nos tenéis que aquí producir ingenieros verdes porque es lo que creo que aquí hace falta. Es decir, que de alguna forma también tenéis que provocar. Y luego nosotros tenemos la autonomía, efectivamente, que ahí no queremos, y no era la pregunta esa, pero la hacía Pilar, de nosotros hacer el plan de estudio y luego que la gente nos pida cuenta y habrá ahí una evaluación. Ahí entramos nosotros, esa es la autonomía. Pero de alguna forma también hay que decir, oye, que aquí estamos viendo que necesitamos producir maestros, o maestros mejor preparados. Es decir, que yo creo que en ese sentido sí podéis dirigir un poco, y es verdad lo que alguien de vosotros ha dicho, que a lo mejor los grupos parlamentarios tenemos que decir, estos son los problemas que hay, y decirle al Gobierno que nos estamos equivocando, ellos y nosotros, en la forma de resolver el problema. Podemos cometer errores graves, y en educación sabéis, eso Pedro también lo sabe, que es del ramo, los errores se pagan muy caros. Cuando uno cierra algo y quiere volver a abrirlo, es grave, ¿eh? Claro, pero justamente por eso se necesita un feedback. Se necesita un feedback de los ciudadanos, de la universidad, con los políticos. ¿Para qué? Para el beneficio de Extremadura, y eso es lo que os estamos pidiendo desde aquí. Es cierto que hay algunas titulaciones pues, que se cierran por el número de alumnos, dependiendo del criterio que se haya tomado. También es cierto que hay otras titulaciones pues, que tenéis muchísimo alumnado en ellas. Entonces, sería necesario un mayor profesorado para tener un baremo de promedio de alumnos con profesor, etcétera. Pero lo que sí tenéis que hacer es provocar ese encuentro entre vosotros, cómo veis, porque vosotros veis la industria, veis cómo está, veis en qué se podría enfatizar, y eso nos lo tenéis que comunicar a nosotros para que eso se pueda hacer realidad. Y entonces trabajemos en equipo y así la Universidad de Extremadura sea más grande.
A ver, el dato de investigación es 0,77 del PIB, ¿vale? Ha ido subiendo, llegamos al 0,80 tal en los últimos años y ha vuelto a bajar. Sí, yo comparto además que tenemos que hacer una apuesta primero por la innovación y por la investigación. Por eso además, y eso es algo que le interesa sobre todo a la gente que está ahí en la universidad, se apostó y se decía por varios sectores, ¿vale?, que es la estrategia de especialización inteligente. La estrategia de especialización inteligente es un pacto al que llevan los grupos de la Asamblea de Extremadura porque Bruselas dice en qué tienen que ir destinados los fondos que vengan a Extremadura en los próximos años. Uno es el tema agrícola, agroindustrial, las tecnologías de la información y la comunicación, el turismo, la salud y me falta uno. El turismo, la salud y energía. ¿Vale? En eso tenéis que pensar. ¿Vale? Yo además os animo a la Escuela de Ingenieros Industriales que penséis en eso, porque esos van a ser uno de los campos en los que en los próximos años Extremadura va a recibir un montón de fondos europeos de innovación para esas materias, ¿vale? Y en eso hay un campo impresionante. Y para terminar, os lanzo un reto. Sí es cierto que los políticos, lo decía antes, tenemos que cambiar, pero yo creo que la universidad también radicalmente. En su sistema la sociedad ha cambiado, las fórmulas en las que la gente aprende es radicalmente distinta, pero la universidad sigue funcionando muchas veces de la misma forma. Yo creo que para que esta sociedad sea mucho más competitiva tenemos que cambiar los políticos, el sistema y tiene que cambiar la universidad. Yo creo que uno de los grandes retos de la sociedad actual y de la sociedad extremeña no es solo un problema de la Universidad de Extremadura, es un problema general, es que el sistema universitario cambie, porque si no puede ocurrir que mucha gente busque otra forma de formarse. Puede pasar, porque ya hay muchas formas en las que la gente puede acceder a determinada formación y tal, que para mí no es sustitutiva de la universidad, pero sí existe ese riesgo. Entonces, vosotros tenéis un reto muy importante. Los políticos tenemos un reto, pero la universidad tiene uno de los mayores retos para hacer a Extremadura competitiva. De hecho, el Gobierno... Ay, vas a hablar, Pedro. Sí, pero bueno, es pues... que para decir que estamos de acuerdo, pues se acaba enseguida. Es que tiene toda la razón, ¿no? Lo que ocurre es que la investigación y la innovación cuesta mucho dinero, se invierte hoy o se siembra hoy, hablando en términos campesinos, se siembra hoy y se recoge, sí se recoge. Y cuando estamos en una época tan difícil en la que hay problemas para dar de comer a toda la gente todos los días, pues entonces... No es que yo sea de esos que investiguen ellos, no, en absoluto. Así nos ha ido, ¿no? Pero yo creo que efectivamente había que hacer un esfuerzo de investigar, sobre todo lo que nos interesa. El tema de la energía, por ejemplo, aquí en Extremadura levantó unas expectativas que después se han quedado frustradas y era una cosa que precisamente imagino que desde una escuela de industriales, pues el tema energético es un tema... Además, la civilización ha cambiado cada vez que ha cambiado la forma de energía que se utilizaba. Y estamos en un... No sé si estamos al final de una época y al comienzo de otra, pero está claro que la forma de energía en la que nos estamos alimentando están en grave crisis. No me refiero a la crisis económica y social, en grave, que estamos cambiando de ciclo, estamos cambiando de época y nos coge en pañales. O sea, que tienes toda la santa razón del mundo, ¿qué voy a decir? Claro, y por eso en este Gobierno y este partido sí tiene claro que la investigación y la innovación es una salida, es nuestra salida y es con lo que Extremadura puede avanzar y por eso lo ha instado y lo está instando no solamente porque viene de Europa, sino porque lo ha visto que en otras regiones si no tenemos una buena investigación, si no tenemos ese plus, pues mal nos va a ir. Entonces, como bien ha dicho Pedro, para investigar se necesita dinero. Ahora mismo nos estamos recuperando gracias al esfuerzo de todos nosotros y vosotros, porque nos engloba a todo el mundo, pero podéis hacer a través de convenios con las empresas o a través de Europa,
pues distintas ramas de investigación y tú lo sabes muy bien cómo se pueden conseguir. Entonces, Sí, una puntualización sobre esto. Vamos, como esto había mucho acuerdo tampoco. Alguna cuestión lo decía Beatriz ahora. Hay que traer fondos europeos. El tema de la investigación y la innovación, pues es complicado, es decir, es caro, pero efectivamente también debe tener el reconocimiento. Dentro tampoco hay, nos miden solo por una cantidad. Ha salido el tema que decía César de energía, pues precisamente al hilo de lo que hemos estado hablando, pues si una titulación solo la medimos por el número, pues precisamente un máster que tenemos en energía renovable tendrá que desaparecer o transformarse. Y entonces yo decía, nos debe provocar, yo le llamo el Gobierno, es decir, el político nos debe provocar a la universidad diciendo una escuela de ingeniería tiene que tener, y en Extremadura forzosamente, un máster en energía. Si usted no lo tiene muy bien porque no atrae mucho, hágalo. Y entonces, si no nos dicen nada, simplemente se cierra una cosa y digo, bueno, pues aquí me quedo abriendo mis apuntes y viendo mis cosas por aquí en mi laboratorio. Es decir, que de alguna forma eso, por eso había que tener esa cintura en el tema que hablamos de las titulaciones. Y otra cuestión que sí, como César decía que venía provocando, el sistema universitario cambie. Pues efectivamente, es decir, pero es complicado, ¿eh? También hay algunas veces, porque ¿cómo podemos cambiar? Pues mira, en esta escuela tenemos algunas titulaciones que se llaman títulos propios, que tienen más alumnos que los títulos propios. Digo sobre todo esas que son de los grados, que funcionan muy bien. Mañana o pasado se entregan los premios, los títulos de un máster que tenemos aquí de gestor integral de proyectos. Entonces, eso tenemos que provocar que eso también se reconozca de alguna forma o podamos introducirlo en el sistema, porque si no, nosotros dedicarnos a esa cosa que cambia, aquí nos miden solo por las veces que estamos en la tarima y poco más. Con lo cual, si no estamos dando la clase, que puede ser una cosa habitual, no vamos a cambiar nunca. Vamos al aula, que es lo único que nos reconoce, y entonces de alguna forma, ¿por qué? Porque también desde el Gobierno no le permiten de alguna forma medir la dedicación de la persona. La dedicación de la persona solo es en la tarima, como yo suelo decir, entrar en el aula, pues entonces vamos a hacerlo de toda la vida. Y allí, y hasta con tizas si nos provocan mucho, que ya no se utiliza mucho, pero bueno. Entonces creo que eso es, el sistema ese lo tenemos que provocar todos, porque yo defiendo la autonomía universitaria, pero entre comillas. La autonomía la tenemos una vez que nos dan un encargo y decir, tú puedes dar la clase de la forma que creas, pero la clase que te han encargado, no que te pongas a hablar del Real Madrid. Es decir, que eso es, que algunas veces se confunde ahí eso, ¿no? Más, ¿alguna pregunta? Existen, que yo sepa, dos comarcas en la comunidad extremeña que no tienen ningún solo diputado regional, si no me equivoco. Claro, si nos podemos hablar de representatividad, teoría de comarcas sin representatividad, pues la cosa no es tan fácil para esas comarcas dentro del Parlamento de Extremadura. Cuando he entrado, perdón por llegar tarde, estaba hablando César sobre el tema de la cercanía del político, de que el político debe ser más cercano, la utilización de las redes sociales y tal. Yo tuve la suerte de que se habló de mí en el Parlamento de Extremadura, tuve la suerte de que fuese César Ramos, estábamos tuiteando, pero claro, un tuit solamente concentra 140 caracteres, es decir, 140 letras, y de mí se habló casi 4 minutos. Joder, ojalá yo tuviese 4 minutos para decirle al diputado lo que él pudo decir después. Es decir, yo solamente aportando 140 caracteres, él pudo utilizar 4 minutos. A mí me gustaría que el político no llegara al ciudadano a través de Twitter. A mí me gustaría que el político diera su número de teléfono al ciudadano para que pudiera quedar con el ciudadano para tomar un café y que le diga realmente cuáles son los problemas que tiene y no se pasara solamente en Twitter. Y bueno, ya referente a lo que cuesta un político, lo que no cuesta un político,
Mira, siempre se habla mucho los ciudadanos de cuántos políticos somos. Si somos muchos, somos pocos. Bueno, yo me meto en el grupo de los políticos porque estoy en una asociación juvenil política. Si somos muchos, somos pocos. Yo no lo sé. Yo no sé porque para eso están los expertos. Dice que los alemanes son menos, con más habitantes. Claro, pero es que los alemanes tienen una concepción de la política que no tenemos los españoles. Los alemanes tienen el político como profesional. Es decir, los alemanes no discuten de si el político fuera de la política tiene un trabajo o no tiene. Es que hay gente que se dedica a la política. Es decir, que viven de ella, pero es porque se dedican a ella. Pero porque no se dedican a lucrarse con ella. Y ese es el problema que ha habido aquí. También está el problema de que aquí, a veces en España, gobiernan más los periódicos que los políticos. Los ciudadanos hacen mucho más caso a los periódicos que a los políticos. Y está clarísimo que hay muchos periódicos que son tendenciosos y comunican como quieren, o como pueden, o como deben, o como se deben a sus compradores. Y yo creo que está en manos de los políticos cambiar todo esto y ponerse más difícil al medio de comunicación y que sea más fácil para ellos para llegar a todos los ciudadanos. Gracias. La próxima vez, si los 140 caracteres se te quedan cortos para la discusión, te vas al blog y allí escribes lo que te dé la gana. Pero bueno, yo para lo del sistema electoral, y sí voy a decir una cosa. Para mí, ¿cuál es el sistema electoral ideal? ¿O a cómo cambiaría el sistema electoral español? Al alemán. ¿Vale? ¿Qué hace el alemán? El alemán mezcla dos sistemas. Uno es, divide todo el país por distritos más pequeños, y elige parte de los diputados por esos distritos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. En Badajoz, por ejemplo, Badajoz capital, por ese sistema podría haber 3, 4 distritos, ¿vale? Entonces, cada distrito elegiría su diputado, ¿vale? Eso permitiría que cada diputado, al deberse al ciudadano, porque cada ciudadano podría elegir entre... Imaginaros que todos nosotros nos presentamos por uno de los distritos de Badajoz. Cada uno de los que están aquí podría votar a quién quiere como diputado. Eso permite, primero, que yo tenga que dar cuentas a esos ciudadanos, porque son ellos los que van a decidir si voy o no voy, y no tenga que hacer lo que se suele hacer en los partidos políticos, que es ponerte en la puerta del que va a hacer la lista electoral para ver si te mete en la lista o no, ¿vale? Para mí, por eso, creo que uno de los sistemas es el alemán, que después hace una cosa. Esa parte que he explicado es la parte que utilizan los ingleses, lo que pasa que es un sistema mayoritario y al final el partido que se lleva un voto más que el otro se lleva todos los escaños. Entonces, ¿cómo se corrige? Con el sistema alemán, que te lo divide. Una parte se elige así y otra parte, para que los partidos minoritarios no se queden fuera, lo que hace es equilibrarlo, ¿vale? Yo, si tenéis posibilidad, porque no me voy a enrollar más en eso, mirad el sistema electoral alemán, porque me parece que es uno de los sistemas que necesita España a día de hoy. Yo no voy a decir aquí el PSOE defiende tal, porque al final quedaría feo, suena un poco electoralista, pero sí a nivel nacional el secretario general, el que ha propuesto, la reforma que propuso fuera el sistema alemán, porque sí busca un equilibrio y buscar la forma de tal. Buscar la forma en la que se pueda hacer que los ciudadanos se sientan más representados, que es uno de nuestros grandes problemas que tenemos a día de hoy. Bueno, es que eso del sistema alemán es un poco dañino para la sociedad española hoy día, porque también conlleva una federación de las distintas comunidades autónomas y una pérdida, por tanto, de esa solidaridad que tanto necesita Extremadura y que tanto requerimos, porque no tenemos industria, ya que en otros años se invirtió en otras regiones. Eso nos puede hacer daño. Eso, bajo mi punto de vista, creo que nos viene mal a los españoles en general, porque podemos perder el concepto de nación. Alemania tiene una mentalidad muy diferente a la española. Los alemanes son muy cuadriculados, los alemanes prácticamente defraudan poco, nosotros defraudamos más, y eso viene en las distintas encuestas, distintas variaciones, y a partir de ahí suma y sigue. No creo que nos convenga ese sistema de federalismo, porque no nos beneficia a ninguno de nosotros. Solo una aclaración, yo hablo del sistema electoral. Tú puedes tener con el sistema actual español, el sistema actual, digo, de autonomías, sin ir al federalismo, el sistema electoral alemán. Son cosas distintas. En mi pueblo se dice una cosa, no se mezclan churras con merinas. No, pero sí que son cosas distintas, es decir, son aplicaciones distintas. Pero bueno, yo os sigo animando a que os miréis el sistema electoral alemán, porque me parece muy interesante. Yo no voy no iba a entrar ahí solo en el tema que debatían ahora César y Beatriz. Solo puntualizarte, para poder acceder a nosotros tenemos el correo electrónico, es público, en la página de la Asamblea de Extremadura. Yo contesto a diario muchos correos de ciudadanos y con muchos quedo. O sea, yo creo que la fórmula, incluso podéis ir a los grupos parlamentarios
funcionarios y podéis, como decía, no sé quién ha sido, llamar a la puerta e intentar hablar con nosotros, pero los correos son públicos, tenéis esa posibilidad y yo he quedado con mucha gente, esos ciudadanos que quieren verte para algo concreto y luego han tenido la posibilidad y como luego tenemos WhatsApp para poder intercambiar, la verdad es que la posibilidad que tenéis es esa, los correos públicos y luego, bueno, pues ya tener una cercanía para poder, bueno, pues intentar solucionar los problemas puntuales de cada uno de los ciudadanos. Quedaba por ahí, tenía Fernando, creo que había... Soy Fernando Guijarro, profesor de la escuela. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí, porque es una buena actividad, tanto para vosotros como para nosotros. Luego, llamaros la atención, aunque tú ya lo has hecho, sobre lo que nos ha pasado. Eso que hemos visto ahora desfilando, que yo creo que es el problema, y si era lo que estabais comentando al principio, que tienen los políticos ahora mismo. La falta de comunicación y de identificación de una gran parte de la sociedad. Pero yo creo que además, en este caso, en gran medida tienen razón. Creo que a lo largo de la tarde muchas veces se han dicho necesitamos saber las inquietudes, lo que quiere la sociedad. Afortunadamente hoy en día la sociedad y los medios que tenemos nos permiten saber perfectamente qué opina la gente, mayoritariamente, y ponernos en contacto con ella. Habéis citado un montón de ejemplos. Yo voy a hacer una pregunta concreta sobre algo que yo sé que les preocupa porque me lo han comentado muchas veces y que ellos saben que los políticos, y os meto a todos en el saco de los políticos, de momento no han hecho prácticamente nada y como casi siempre al final llegarán tarde. Estos individuos que se han ido son individuos que están terminando ya su carrera, que pasado mañana se van a poner a trabajar y que si se tienen que ir fuera de Extremadura o fuera de España, cosa que puede ocurrir con mucha probabilidad, se van a encontrar que fuera de su país no reconocen su titulación. Y eso no depende de la universidad, eso depende de los políticos. Nosotros llevamos reclamando, y los alumnos, más que los profesores, porque yo tengo el título hace mucho tiempo, que se equiparen los títulos españoles, los títulos de nuestra universidad, los de la Universidad de Extremadura, los de la Escuela de Ingenieros Industriales, que es donde estamos, con los otros títulos que hay por ahí fuera. Y el gobierno lleva un par de años que no hace absolutamente nada. Pese a que haya páginas web en internet donde hay ya cerca de 100.000 firmas de estudiantes y de titulados solicitando que se regularice esa situación. Pese a que hay empresas que están perdiendo contratos fuera de España porque nuestros titulados no son reconocidos cuando licitamos a las obras de otras empresas. Entonces yo creo que cuando se presentan ese tipo de problemas, vosotros tenéis que tener algún tipo de respuesta. Y esa es mi pregunta. ¿Qué respuesta se da? Yo sé muy poco de tema, sobre todo porque depende a nivel nacional, yo como vicepresidenta no estoy en el grupo, pero sí que estoy contigo y con los alumnos. Es un problema gravísimo con los nuevos planes y con los cambios. Pero sé que en algunas escuelas y en algunas universidades lo han solucionado independientemente. Sí, en la Politécnica de Madrid... Cada país asigna a cada título un nivel del nivel europeo de educación. Claro, pero han hecho alguna... Yo sé, a nivel de la Politécnica de Madrid, que mi hijo está estudiando allí camino, sé que tiene ese problema para irse de Erasmus y para luego trabajar después con Bolonia, con lo otro, y creo que han encontrado un equilibrio. Pero sí que es verdad que desde el Gobierno central tienen ya que dar una solución a ese gran problema para vosotros. Yo me imagino que estarán en ello. No sé si Bea tiene más Sí, información. nosotros estamos instando a que se equiparen los distintos títulos porque consideramos que es necesario. Entonces, eso depende del Gobierno central. Yo tuve que hacer una reválida porque no estudié en el Estado español, estudié en un Estado pontificio y a mí me tocó hacer la reválida para poder ejercer en España. Así que comparto vuestra inquietud y por eso se está instando al Gobierno a que haga esa equiparación. A ver, yo en principio creía que Bolonia iba a solucionar eso. ¿O era una de las cosas para solucionar eso? Ya, lo sé. ¿Qué
No, pero en el caso este no es que llegue España tarde, ¿vale? Y yo, como mi partido no está gobernando, podría decir, la culpa es del gobierno actual, pero no lo es. El problema es del sistema europeo. Es decir, es que para algunas cosas compartimos, fijaros, compartimos hasta una moneda, pero no somos capaces cosas que son mucho más importantes o que pueden ser muy importantes, como es la equiparación de los títulos universitarios. No creamos el sistema, no creamos Bolonia o no se puso en marcha Bolonia para eso. Algo ha fallado, ¿vale? Pero no es algo que haya que analizar en España, que también. Es que tenemos que buscar la forma que está fallando en Europa para que no haya servido eso absolutamente para nada, por lo menos de momento. Entonces, fijaros, aquí salvo al gobierno actual, porque creo que es un problema de Europa. Cuando decimos que tenemos que, y más ahora que hay elecciones europeas, cuando tenemos que ceder parte de soberanía para ser todos iguales en algunas cosas, estamos hablando de eso, ¿vale? Y tenemos que conseguirlo porque me da la sensación que al final Europa en gran parte a veces es una UTE, es una unión temporal de intereses, ¿vale? Y a veces funciona como eso. Oye, yo me uno a ti para tal cosa, pero no funciona como una unidad real. Entonces, todos los pasos que se den en ese sentido tienen que ir por ahí, lo creo. El problema es de Europa, el problema no es de España. Que España no haga mucha presión, ¿qué tal? Seguramente. Pero creo que el problema viene de otra parte. Sí, no, yo creo que la cosa está muy clara. Yo creo que dijo alguien, que creo que era el Pizarro, creo que se llama, ¿no? Que efectivamente hemos hecho un Bolonia a la española y esto es un problema realmente de Europa. Y efectivamente los europeos que se acogen a que dicen que no conocen lo que es un ingeniero industrial, digo, lo que no debían conocer era lo nuevo, pero claro, ellos se agarran a la nueva titulación que lleva la gente y te dicen, y hemos arreglado, pero como decía Consuelo, lo hemos arreglado para particular. Aquí ha venido algún alumno nuestro que nos ha mandado un correo porque estaba por allí, por Inglaterra, que era exactamente lo que había hecho aquí, pero claro, tiene que haber una buena voluntad por la empresa que esté allí para que se crea lo que yo le diga. Ellos se van ahí a lo que dicen oficial, y oficial dice, no se reconoce. Pues si se quieren quitar a alguien del medio, dice, pues no sé lo que tu título es. Y entonces eso es un problema grave. El ministro pues está liándola ahora porque el otro día salí diciendo una cosa, después sale lo contrario. Al final es que hay chavales nuestros que están ya por ahí, de todas las comunidades, no solo de esta, y que están teniendo problemas, que yo creo que sí saben lo que es el título ese, pero se agarran a la ley y dicen, mientras que no sepan a qué equivale, pues uno menos en la lista para trabajar. Y es así, de sencillito. Paco, ¿me permite? Muy breve. Que yo no sé si es un problema de los 2 últimos años, ¿eh? No, mi hijo lleva peleando. No lo sé, tengo mis dudas. Y luego... era un problema de siempre, pero ahora es más grave porque ahora oficialmente somos todos lo mismo. Siempre así. Vale, tampoco quería liar. Y que es un problema no solo europeo, ¿eh? Lo tienen los chavales nuestros que salen, pero lo tienen muchos marroquíes, salvadoreños, que vienen aquí y que sus títulos no valen para nada. O sea, yo creo que a veces tenemos una visión muy eurocentrista de los problemas, ¿eh? Y es verdad, yo quiero que... Mi hijo también tiene 26 años, ahora está preparando posiciones, ya veremos a ver qué tal le va, ¿no? Pero que es un problema que nosotros nos quedamos porque lo sufrimos, pero que hay muchos ciudadanos de otras partes del mundo que vienen aquí y no les recibimos y no reconocemos sus títulos y no les damos validez. O sea que es un problema de ámbito más que europeo, yo creo. No, sí, la tengo. Yo lo que refería en parte de eso, porque tú no puede ser que estés reconociendo la asignatura, estés viviendo a través de los ICTS, que es el sistema de medición europeo, y llega fuera y no te lo reconocen. Sin embargo, en España reconocemos la de la práctica totalidad de las universidades europeas. Eso lo conozco. ¿Y por qué? Digo porque yo, cuando estuve estudiando aquí, se creó el Instituto de Lenguas Modernas. El Instituto de Lenguas Modernas, los idiomas que tú puedes sacar de la relación ahí, solamente te la reconocen para la obligación que tú tienes de obtener un título de un segundo idioma, aparte del idioma materno, para obtener la titulación. Sin embargo, ese título ni siquiera te lo reconocen. Ya no, es que en Andalucía te lo reconocen. Solamente te lo reconocen en Extremadura. Es lo que pasa con la escuela de idiomas, que solamente te pueden reconocer en España. ¿Por qué narices? Bueno, eso ya está en el organismo de la universidad. ¿Por qué no, por ejemplo, lo sacan con titulaciones internacionales? El ESOL, el Cambridge, el TOEFL, lo que queramos. O por lo menos que busquemos un poquito más de apertura de abanico de competencias a esa titulación de idiomas que tenemos aquí. Y igual que con idiomas, pues con todo lo demás. Por eso yo es a lo que yo me refería con la adaptación a la española del tema de la ley. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Yo tenía una aquí, pero como era un poco más general, yo había aquí, bueno, yo creo que, así haciendo un resumen, yo creo que la autonomía nos ha traído una incontestable ventaja a Extremadura. Yo creo que eso, si lo ponemos a plano legítimo, suele decir por aquí algún mecánico, yo prefiero tener un motor con rozamiento, pero que se mueva agua, a tener
decir, yo creo que eso es. Lo que sí es verdad que ha habido pues, en los 30 años esto muchas luces y sombras. Y también es verdad, y enlazo con lo que al principio decíamos, el desencanto que hay en la gente está diciendo eso de más autogobierno, más diferencia entre las comunidades. Y la pregunta, como veis, es ¿qué creéis que podemos hacer? Porque efectivamente nos estamos dotando de muchas herramientas las comunidades, pero es cierto que también eso nos está sirviendo y eso la gente se queja. Y entonces nos acaban ofreciendo dentro de la autonomía de que hay muchas diferencias. Ponemos, aquí no debía haber a lo mejor frontera, nos ponemos a lo mejor alguna frontera. Era una cosa un poco más general, no quiero hablar de independentismo ni nada, pero al final eso le choca a la gente y yo creo que de alguna forma las comunidades que no pensamos en que esto sea para desunir, deberíamos a lo mejor también desde los parlamentos hacer algo, es decir, porque estamos muy en la autonomía, yo creo que todo el mundo quiere tener cercano al político, a lo mejor como decía Pedro un poco educadamente para tirar a lo mejor un tomate, pero al final para que te resuelva un problema, aunque sea con el tomatazo, pero que te resuelva, pero también es que te resuelve el local y vemos que en esta amalgama de la autonomía pues la gente está pensando y entonces ahí acaba diciendo sobran los políticos, 65 pero yo creo que viene de ese desencanto un poco de, y no digo que España se esté troceando, pero lo cierto es que hay demasiado rozamiento para saltar de un sitio a otro. Entonces yo, una cosa así muy general que vosotros dierais la opinión y a lo mejor así. Yo muy breve. Evidentemente la autonomía nos ha traído progreso, ¿no? Es innegable, ¿no? En estos 30 años que tú comentabas de luces y sombras, indudablemente ha traído progreso. Pero no podemos olvidar que Extremadura es la gran olvidada de España, siempre. Tuviera el gobierno que estuviera. Lo ha dicho el presidente el otro día cuando ha sacado las balanzas fiscales de Extremadura, ¿no? Es decir, ¿cuánto se debe? ¿Cuánto debe el Estado español a Extremadura, ¿no? Pero está recogido perfectamente en la Constitución con el principio de solidaridad entre las comunidades. De eso no hay duda. Es decir, porque seamos una comunidad autónoma y porque España esté dividida en comunidades autónomas, no debería ocurrir que unos fueran pobres y otros ricos. Sí es cierto que cada vez los ricos, si esas balanzas fiscales salen así, serán más ricos y los que menos hemos tenido, sobre todo en infraestructura y en educación, en universidad, para investigación, es que todos esos temas que hemos tocado aquí a lo largo de esta tarde, depende mucho también de esas balanzas fiscales, ¿no? Y depende de cuánto dinero manda el gobierno central, de los impuestos que pagamos todos los españoles, manda a Extremadura. Pero yo creo que la autonomía es buena. Creo que se avanzó mucho con las autonomías. Creo que no es tanto que el político esté cerca y le puedas tocar, no, sino que se pueda ejecutar desde aquí, que se pueda llevar a cabo políticas importantes desde la propia comunidad, no a expensas. Bueno, yo no sé, últimamente estaréis acostumbrados a que el presidente Monago, cada vez que dicen algo en Madrid, dice todo lo contrario, ¿no? Es decir, va a otro ritmo en el sentido de que apuesta mucho más por las necesidades concretas que hay en Extremadura. Y yo creo que el político tiene que estar aquí. Si volviéramos otra vez a un Estado centralista, pues yo creo que volveríamos otra vez a como estábamos hace un montón de años. Yo creo que hemos avanzado poco, no os lo voy a negar. Hay muchos fallos, sobre todo, vuelvo a repetir, es imposible, o sea, es demoledor que actualmente la única comunicación con España, y eso quiere decir con el mundo, sea la nacionalista de las A5. Es decir, es así de duro. Tenemos algunos aviones, pero llevamos 20 años en esa historia, ¿no? Eso no puede ser, no podemos crecer. Aquí traer, eso lo sabéis vosotros porque me ha pasado a mí, traer a un profesor de universidad de Norteamérica, pues dice que aquí no llega. Por Lisboa. Que aquí no lllega por Lisboa, claro, por Lisboa es lo que hemos hecho algunas veces, ¿no? Cuando tienes que traer algún escritor importante de algún sitio, ¿no? Sí, yo creo que esa es la balanza fiscal de la que hablaba el presidente, ¿no? Es decir, ¿cuántos nos debéis? Tú has hablado del independentismo, yo es que eso no lo quiero ni tocar, pero ¿cuánto nos debe Cataluña, no? Es decir, que tiene todo, tiene todas sus líneas electrificadas,
tiene el AVE, tiene todo. Y eso ha salido del dinero, de la contribución, del IRPF, de todos los españoles, no de los catalanes, de todos. ¿Y cuánto le falta? ¿Cuánto nos debe a Extremadura? Y por eso hay que seguir peleando y yo creo que estamos en el buen camino y hay que pelear mucho. Pero, lógicamente, es lo menos malo. Estar así es lo menos malo. Porque si hubiera una centralización, de verdad que volveríamos otra vez como hace 30 años. Esa es mi opinión. Este es un tema muy fácil en el que puede quedar uno muy bien, ¿no? Los que tenemos cierta edad, a lo mejor hemos conocido casas en las que había luces de carburo. Yo tengo ya más de 60 años. En mi casa no había agua corriente cuando yo era estudiante como vosotros. O sea, yo creo que lo que ha contado Chelo, en fin, podemos entrar discrepos en buena medida con ellos, ¿no? Porque meternos con los catalanes siempre da mucho, siempre ha sorprado desde las comunidades. Sí, pero yo no creo que Cataluña nos haya robado nada a nosotros. Yo creo que un Estado que no se ocupe de equilibrar las diferencias territoriales y los desequilibrios territoriales es un Estado que no trata a todos por igual. Y Extremadura, ¿cómo era Extremadura hace 40 años? ¿Por qué tenemos todos parientes en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid? ¿Cómo era Extremadura entonces y cómo es ahora? Yo creo que en este momento hay menos diferencias entre las comunidades de las que había hace 40 años. Yo creo que eso es indiscutible. Y eso lo ha traído la autonomía. El hecho de que podamos tener cerca pues, a Ibarra, a Vara, a Monago, a Pedro Escobar, etcétera, etcétera. Eso ayuda a que los políticos nos sintamos más vigilados y tratamos de dar resolución a los problemas. Pero yo creo que España tiene una historia muy convulsa, España es muy diversa. Y entonces ahora, efectivamente, cuando hay poco que repartir es cuando surgen los problemas. Porque hasta hace 8 o 10 años, ¿a quién le preocupaba el plan Ibarretxe? ¿En qué quedó el plan Ibarretxe? En nada. No quedó en nada, como va a quedar seguramente lo del plan soberanista de más. No va a quedar en nada. Pero ahora es cuando nos echan a pelear, o tratan de echarnos a pelear unas comunidades con otras. Es que Cataluña nos roba, Cataluña nos debe, el País Vasco nos quita, nosotros le damos. Yo creo que la autonomía ha servido para homogeneizar bastante el territorio español, o por lo menos para evitar que se ahonden las diferencias. Yo me acuerdo cómo era Extremadura hace 40 años, vosotros no. Y esta era una tierra de migración, era un desierto económico. Aquí no había una universidad. Aquí hace, pues no sé cuántos años, hubo un grupo de locos que se fueron andando, querían ir andando hasta Madrid para pedir la universidad, con Lorenzo Blanco y compañía, y esto que os habla era uno de ellos. Porque entonces no había ni universidad. Entonces, con las becas, y solo los que eran buenísimos, porque cuando te suspendieran en una te jodían la beca, o sea, entonces sí que los que salían para adelante porque eran unas máquinas, con unos suspensos se te iba al carajo la beca. Si iban a estudiar a Salamanca los de Badajoz, los de Cáceres, y a Sevilla los de Badajoz. Aquí tenemos la escuela de magisterio, enfrente de la Josefina. Yo creo que el cambio que ha tenido Extremadura, hay que reconocerlo, que en la época de la democracia, en la época de la autonomía, hemos avanzado mucho. Ahora, ¿qué ocurre? Parece que estamos al final de un ciclo en el que hay poquito para repartir. Y el sistema de financiación autonómica puede avanzar a que la tarta que se reparte del Estado es más pequeña. Y entonces es cuando tenemos que empezar a preocuparnos porque dice, oye, si cada territorio se queda con el IVA que recauda, con el IRPF que recauda y con los impuestos especiales, ¿qué se va a repartir desde el Estado? Y efectivamente hay una batalla política muy fuerte planteada con el sistema de financiación autonómica, que tengo que reconocer que el presidente Monago lo ha planteado desde Extremadura diciendo, cuidado que nos vaya a hacer la santísima. Y en ese aspecto nosotros estamos de acuerdo con él, como antes estamos de acuerdo con Ibarra, que defendía los intereses de los extremeños, que es decir, históricamente, y con Vara, históricamente Extremadura ha estado donde ha estado olvidada, porque no hay planificación económica, la economía surge donde hay inversiones, donde hay rentabilidad, y Extremadura ¿dónde estaba? En el rincón entre Sierra Morena y Portugal, ahí, perdido del todo. Y nosotros tenemos lo que tenemos un poco fruto de la situación histórica, de la situación geográfica que tenemos, pero yo creo que ahora se puede empezar a corregir eso. Y el sistema de financiación autonómica nos va a traer quebraderos de cabeza, seguramente. Como no consigamos que el Estado funcione como un padre de familia que trata a cada uno según lo que necesita, según lo que uno tiene que dar, ¿no? Pero yo creo que Extremadura en los últimos años, francamente, yo soy un defensor de la autonomía, me parece que nos hemos acercado mucho más a la media del Estado, seguimos muy por debajo de lo que estamos hace 40 años. Y no quiero contar aquí la historia del abuelo Cebolleta, pero vamos, que yo me acuerdo cuando en mi casa no había agua corriente. Y cuando mi padre estaba en la parcela de Zurbarán, pues no había luz eléctrica, tenemos un carburo. Algunos dirían, no sé si se acordan algunos de eso. Y ahora, pues, francamente, creo que no. Yo la verdad es que me voy a morder la lengua y no voy a hablar de Monago, aunque me apetecería. Pues como los representantes del Partido Popular hablan tanto de Monago y por qué lo hace, yo me voy a ahorrar en decir el por qué hace las cosas que hace, ¿vale? Me lo voy a ahorrar. Yo creo que el sistema autonómico hay que revisarlo. Lo creo sinceramente, creo que hay que revisar determinadas cosas. Porque se ha llegado a un punto de ridículo.
Cuando vas a cosas concretas, como puede ser una licencia de pesca, una licencia de caza, que no te sirva de una comunidad para otra, que cuando alguien se muere en Madrid te sea muy complicado traerle a enterrar aquí. Es decir, yo lo que creo que es que en algunas cosas nos hemos ido al ridículo. Entonces, lo que sí creo es que tenemos que revisar, porque al final lo que era muy bueno de la autonomía, que era estar más cercano del ciudadano, de sus problemas, al final hemos creado una cosa un poco rara, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es pararnos y decir, oye, ¿qué necesita el sistema? Ya lleva funcionando un montón de tiempo, hemos visto sus fallos, sus defectos y en qué se puede mejorar. Vamos a ver cómo lo mejoramos. Y hay distintas fórmulas. Yo creo que es lo que nos tenemos que sentar a hacer. Yo creo que nadie duda a día de hoy de lo bueno de la autonomía. Pero sí creo que se nos ha ido un poco, no de las manos, y no voy a decir que haya que devolver determinadas competencias, como se ha dicho, pero tenemos que revisar determinadas cosas. Porque si no, al final los ciudadanos lo que pasa es que un ciudadano en Extremadura en algunas cosas tiene más derechos que el que pueda haber en Cataluña, ¿vale? Yo puedo llegar a entender en algunos momentos, y me lo dicen empresarios catalanes, que un pobre en Cataluña es más pobre que en Extremadura por determinadas cosas. Yo digo, yo no voy a entrar en el debate ese que entramos todos los políticos con los políticos catalanes, porque pasa. Lo que a mí me daría más popularidad es decir, los catalanes siempre se quieren llevar más de lo que les corresponde o no quieren equilibrar y tal. Pero en política hay que tener capacidad de empatía. Y como creo que hay que tener capacidad de empatía, para entender a los catalanes hay que empezar a pensar por qué dicen lo que dicen. ¿Lo podemos compartir o no? Yo no lo comparto, pero hay que pensar por qué lo dicen. Y entonces en ese momento, si conseguimos todos pensar por qué el que defiende, o Cataluña o el País Vasco o otras comunidades lo que defienden, creo que encontraremos la solución. Pero si nos ponemos de inicio, como nos estamos poniendo, el catalán siempre está buscando quedarse con la pela y ellos piensan que nosotros queremos seguir, porque lo dicen, yo no lo comparto, que somos una región subsidiada, que tenemos a la gente por ahí recibiendo subsidios sin trabajar, que no es cierto, pero que es algo que piensan ellos, nunca llegaremos a ponernos de acuerdo, nunca será viable el estado actual. Lo que sí creo que, quitando demagogia al asunto, que lo han hecho todos los presidentes, dice Pedro que él ha apoyado, y voy a decirlo así, la demagogia de todos los presidentes, de la defensa de Extremadura, ¿vale? Lo que creo es que tenemos que quitarle una pizquita, que le han hecho toda una pizquita de demagogia y pensar cómo lo hacemos. Pero cuando están los catalanes, algunos catalanes. Sí. Los familiares míos que viven en Santa Coloma, en San Boi y en Mataró dicen que aquellos están gilipollas. Bueno, nosotros, y yo pienso que la autonomía es buena. Yo nací en democracia, entonces no conocí el régimen anterior y creo que es necesaria, pero sí lo que he visto, y fue por eso por lo que me metí en política, que no se gestionaban bien los fondos públicos. A Extremadura ha llegado mucho dinero. Durante los primeros años de la Unión Europea nos vino dinero a las puertas y no se invirtió con cabeza. A Extremadura ha llegado muchas cosas que se han difuminado. Es cierto que somos un territorio muy grande, pero se han difuminado, se han evaporado. Y eso no lo hemos visto nosotros en carne, salvo que tenemos un 70% protegido y entonces no podemos crear industria en ese 70% del territorio. Pero lo importante de la autonomía es ese principio de solidaridad al que ha hecho referencia Consuelo y ese sistema de financiación autonómica al que ha hecho referencia Pedro, que se tiene que volver a debatir y que se tiene que volver a luchar. Y lo malo de los años atrás y del antiguo sistema de financiación autonómica es que nuestro presidente cayó. Nuestro presidente consintió que no se nos favoreciera y que no se apostara por Extremadura. Y eso nos ha perjudicado. Durante muchos años se han callado, pero es que la legislatura pasada fue tremendo. Fue tremendo. Y perdimos mucha financiación que se tendría que haber venido aquí. Yo no voy a entrar ni en un meeting ni en un debate político porque ni voy a valorar lo que hizo Ibarra, ni voy a valorar lo que hizo Guillermo Fernández Vara, ni voy a valorar lo que está haciendo Monago. Desde mi punto de vista, con la autonomía hemos progresado y nos ha beneficiado a la comunidad. Pedro ponía ejemplos mayor que yo y ha podido vivir esas situaciones. Yo no las he vivido, nací en el año 79, cuando se instauraron los ayuntamientos democráticos, pero sí que te contaban
En mi familia me han contado todos los avances que ha sufrido la comunidad, y desde que yo tenía 15 o 16 años que ya me empecé a involucrar en la política, he visto cómo la comunidad ha ido mejorando, pero la comunidad tiene muchas carencias y necesitamos que haya una reforma del sistema de financiación autonómica, una reforma para que al final nos haga converger con las demás comunidades autónomas. Se habrá luchado mucho en estos últimos 30 años, no lo voy a poner en duda, hemos mejorado, pero sí hay que intentar converger con las demás comunidades porque estamos en el furgón de cola, estamos los últimos. Hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado más despacio que otras comunidades y tenemos que intentar converger para partir desde el mismo límite. Y una vez que estemos ahí, vamos a repartir a todos lo que se necesita. No podemos estar sin unas infraestructuras ferroviarias necesarias para conseguir que se instalen empresas. No podemos permitir que se nos tenga olvidada por parte del Gobierno central, y nosotros, desde la Asamblea se aprobó un plan de urgente industrialización para Extremadura y es imprescindible. En esta comunidad hemos perdido muchas oportunidades para poder estar a la misma altura que otras comunidades. Y es lo que tenemos que intentar, converger con las demás comunidades y además, lo vuelvo a repetir, es importantísimo revisar ese sistema de financiación autonómica. Y creo que ninguno hemos entrado en el debate todos estamos de acuerdo con la autonomía, creo que ha sido importante, que hemos progresado y hay que intentar mejorar y entre todos luchar para estar a la altura de las demás comunidades y que no sigan emigrando nuestros jóvenes, que tengan oportunidades cuando terminéis de estudiar, tengáis oportunidades para poder quedaros aquí, que tengáis las empresas que necesitáis para seguir aquí, y tenemos que seguir luchando para que eso suceda y que se tengan las mismas posibilidades que en otras comunidades autónomas. Y bueno, yo creo que ya era. Yo solo quería abrir el debate, que veo que ha funcionado en el sentido de que nadie discute lo de la autonomía, yo lo he dicho antes. Pedro dice que es mayor, pero yo también he visto acarrear agua del pozo del Valle de Montijo y yo he ayudado, y es un poco con menos años, Pedro. O sea, que eso ya no lo discutimos. Y a mí lo único que me preocupaba, por eso decía, y os quería transmitir que vosotros como parlamentarios tenéis una tarea de instar también al Gobierno central en esas cosas que habéis dicho. Es decir, que hay que seguir con esa función de reequilibrio y que no haya frontera, porque hemos estado hablando de la frontera europea. Digo, no me quiero imaginar que un titulado nuestro no se lo reconozcan en otra comunidad. Es decir, o incluso que llegue uno a decir que la selectividad la vamos a hacer por universidades. Digo, madre mía, en la que nos metemos. Digo, porque entonces ya esto... Es decir, que ese tipo de cosas, de alguna forma, del Parlamento, que no son funciones propias vuestras, pero que se debe instar al Gobierno central, que eso no se puede perder, porque entonces a lo mejor acabamos yendo para atrás y nadie queremos. Entonces, bueno, pues yo creo que volveros, Consuelo, agradecerle al presidente la oferta que nos hizo y que hayáis venido, y agradeceros a todos, y como además soy un poco el responsable de esto, que si queréis para cualquier otra cosa, la Escuela de Ingenieros Industriales, ya no en el tema de Parlamento, cualquier cosa que queráis, yo cojo el guante vuestro de que algunas de las cosas que creemos que el Gobierno puede hacerlas un poquillo mejor, a lo mejor lo transmitimos a vosotros como grupo parlamentario y que por lo menos eso ya sería bastante resultado esta tarde. Muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros. Yo solo quería, para cerrar, invitaros a todos a que vayáis al Parlamento, que es vuestra casa, la casa de todos los extremeños, y bueno, pues que el pleno es público, que podéis ir, solicitar si queréis ir a ver un día el pleno, un ratito, porque si no puede ser un poco aburrido a lo mejor. Hay más bronca que aquí, ¿eh? Pero aquel es más animado, ¿no? Hay más bronca. Pero bueno, pero si queréis ver, conocer el Parlamento, es vuestra casa, agradeceros la paciencia que habéis tenido con nosotros. De verdad que queremos hacerlo lo mejor posible y que nos disculpéis si no sabemos hacerlo mejor o si las circunstancias económicas no nos permiten ahora mismo poder mejorar mucho las cosas más rápidas. Pero bueno, yo creo que estamos en ello, ¿vale? Gracias a vosotros. Gracias.